Y dale, vamos arriba, país, que son las 7:01 con 9 grados 5. Frío, ¿eh? Volvió el frío a la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, acá estamos una vez más para que sepas con toda la información en este... Ya es viernes, Marce Pagano. Ay, por suerte. Sí, pero lleno de data. Mucha información y arrancamos con una de ellas. Fue la noticia del día y despertó polémica. ¿Por qué? Porque el gobierno porteño le dijo adiós al lenguaje inclusivo. Lo prohibió en todas las escuelas. Se abre el debate porque la reta fue contundente. Dijo que los docentes deberán respetar las reglas del idioma español. En instantes vamos a desarrollar este tema. ¿Qué va a pasar con la educación y lo que ya se había hecho del lenguaje inclusivo? Sigue el caso del gasoducto. El ministro Matías Culfas, ex ministro, declaró ante la justicia por el gasoducto Néstor Kirchner y negó haber conocido hechos de corrupción. Además aseguró que la adjudicación al Grupo Techín está justificada. Pero bueno, ampliaremos este tema con toda la información que nos trae también Martín Angulo. Fue noticia esta semana. Y finalmente conocemos la otra palabra. Tras el brutal ataque al hijo de Valeria Massa, habló el papá de uno de los detenidos y dijo: en nuestra familia no somos así, estoy destruido, pido perdón. Con esas imágenes y con ese relato te anticipamos lo que vamos a tratar. ¿Qué va a pasar con los agresores y la palabra de la familia Massa? Y finalmente, al menos por ahora, no va preso Sebastián Villa, el jugador de Boca. El juez rechazó el pedido de detención de la fiscal. Consideró que la declaración de la víctima no es prueba suficiente para enviarlo preso y le sugirió a la fiscal que profundice la investigación. Música de viernes, saludamos a Cristian Balbo, que está en Herli, ahí en esta apertura de campaña en plataforma bonaerense. Cristian Balbo, ¿qué pasa con Milei y el DIPI? Hola, ¿qué tal, Marcela, Edi? Un viernes distinto, política del siglo XXI, todavía no me dejo de asombrar. Estamos en el medio del campo de juego del club El Porvenir, en Lanús, expectantes a que aparezca en escena el DIPI, Adrián Martínez, y observen ustedes sobre el escenario ya lo que es el logo de Javier Milei, ese león rugiendo, porque una vez que finalice el cantante va a aparecer Javier Milei sobre el escenario. Presumen que eso sería entre las 8 y las 8:15, para hablar a la gente que comenzó a acercarse a este estadio y que está ingresando al campo de juego, colegas. Cristian, hoy te toca bailar a vos. Ayer arrancamos nosotros en el anticipo de este tema. Ahí entran 14.000 personas en las tribunas, pero está también la gente en el campo de juego. Ya entraron todos, sigue llegando gente. ¿Cómo es la historia? Comenzaron a entrar después de las 5:30 de la tarde. Los primeros en ingresar fueron militantes que acompañan a Javier Milei, y ahora de a poquito comienza a ingresar el público del DIPI. Vos lo dijiste, la cantidad de personas que pueden ingresar sentadas, pero la mayoría de lo que está haciendo ahora es ingresar al campo de juego parados, con banderas que hacen referencia a la candidatura presidencial de Javier Milei. El logo, como ustedes lo observan, es de un león rugiendo. Todavía no llegó Javier Milei al estadio. Hay un importante operativo policial desde la avenida Hipólito Yrigoyen, por la calle Blanco Encalada, hasta el portón de acceso a este estadio. Por ahí va a ingresar Javier Milei, presumimos en media hora aproximadamente, para luego llegar hasta el escenario y estar expectante a que finalice el recital el DIPI, para que el candidato de Avanzan pueda estar sobre el escenario y también dar su discurso. Cristian, te hago una consulta, porque vemos un público muy diverso. Hasta ahora estamos acostumbrados a ver a Milei, sobre todo en actos en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tipo de folclore ves alrededor de esta convocatoria? ¿Qué clase de personas se fueron acercando? ¿Edades? Describinos un poquito lo que ves. Excelente pregunta. Vos sabés que te di un dato. Lo que hicieron desde el espacio político del diputado nacional es también poner micros que pueden traer a los militantes de la capital con un boleto de 500 pesos la ida y la vuelta. Fíjate vos el dato color que te estoy aportando.
para que lleguen hasta aquí, hasta el Estadio del Porvenir, los que acompañan a Milei. La mayoría, por lo que estamos observando, son personas jóvenes. Mira. Que portan banderas, sobre todo con la melena de Milei. Vemos una bandera bastante grande, blanca y negra, con el rostro de Milei. Y la gente bailando, acompañándolos. Los militantes se han ubicado en la primera fila. Hay banderas también argentinas con el rostro del diputado nacional. Dice Javier Milei, presidente 2023. Por todos lados está el logo de ese león amarillo Eclíptica. rugiendo. ¿Sabés qué me- Congreso, que se con flecha despierta, para poder Javier llegar Milei. hasta el campo de juego. Le digo a Cristian y le digo a Eddie, me sorprendió el color amarillo, porque el amarillo estamos acostumbrados a asociarlos en política con el PRO, ¿no? Y él vuelve a elegir el amarillo, combinado al revés, predominantemente negro con amarillo. negro, el amarillo con negro. Cristian, ahí vos tenés posibilidad de acercarte a alguno de los participantes del acto, porque a ver cuáles son las expectativas que tienen. Nos interesa saber también si cuánta gente lleva Milei y cuánta gente mira. lleva el DIPI, o si es todo lo mismo. Yo me estoy acercando acá. ¿Tu nombre? Diana Villalba, Contanos, vos te estás acompañando a Milei. exactamente. Estamos acá haciendo el aguanta a Milei para que él se pueda asumir a la presidencia. Vemos que la mayoría son personas jóvenes que se han acercado. Exactamente, la juventud se ha levantado porque realmente en la Argentina necesitamos urgente un cambio. ¿Qué representa para ustedes, Milei? Esperanza, una esperanza al futuro para nosotros, para los mayores y para los futuros bebés que vayan naciendo en la Argentina. ¿También vienen por el DIPI? Sí, también, la verdad que es alguien que apoya muchísimo al movimiento y eso lo bancamos. Nos llama la atención un poco también esta lógica de política del siglo XXI, el político y el músico, los dos en un escenario. Me parece que es algo muy común, se ha hecho siempre. Es algo que el DIPI, perdón, ha dicho y él se gana el pan con eso. Y me parece muy honrado. ¿De dónde vienen ustedes? De La Plata, Desde La Plata llegaron hasta aquí para acompañarlo a Milei. exactamente. ¿Cuándo comenzaron a militar cerca de la figura de Milei? Desde que arrancó a lo que es tema político y a representar a las personas argentinas que realmente pensamos como él. Bueno, acá el testimonio de una pareja de jóvenes que llegaron desde La Plata, Marcela, Eddie. Bueno, son parte de la militancia de Cristian, este dirigente, de este diputado nacional que está aquí presente. Cristian, ayer hablábamos con Milei, me gustaría saber también qué piensa el público de él sobre estos temas. Hablábamos del tono de las canciones del DIPI, que sabemos que su género es la cumbia villera y donde hay una, no sé si llamarlo apología, pero del consumo de marihuana, de fumar porro, o también canciones que habla de correr a los chetos, digamos, una cosa así bastante clasista en el lenguaje del DIPI, y que la verdad que es poco habitual ver este tipo de expresiones en un acto de derecha, por llamarlo de alguna manera, o por lo menos como se lo suele ubicar. Sería bueno ver qué lectura tienen los participantes, los militantes de Milei, del contenido de la música del DIPI, porque tal vez estemos viendo un fenómeno nuevo en la Argentina, donde lo popular y a veces rozando con lo marginal, se engancha con una posición de derecha, ¿no? A ver, ¿tu nombre? Silvia. Silvia, desde el piso Eddie Zunino plantea el tema de la lógica que existe entre un candidato que se presume de derecha y el DIPI, ¿no? La música cumbia y popular. ¿Cómo se conjuga esta dinámica? Te vemos aquí a vos como militante de Milei acompañando este recital y después esperando su palabra. Me parece que es muy clara la situación que permanentemente nos dice Milei en relación a lo que es el avasallamiento de cuestiones básicas que son las que transmite el DIPI. Cuestiones donde falta justamente el pan en el hogar, cuando no se llega a fin de mes. Todas cuestiones referidas a lo que implica las necesidades que tienen la mayor parte de los argentinos y que las transmite perfectamente Javier Milei a través de cada una de sus palabras. Es decir, transmite con una sencillez, con una transparencia. Perfecto, Cristian. Que realmente le llega a las personas. De ahí. Gracias. Tenemos testimonio aquí de los militantes, que son los primeros en llegar esperando que aparezca el DIPI. Dale, nos Y después, avisás, este nos cóctel avisás, realmente Cristian. que no deja de asombrarnos. Nos avisás, Cristian, cuando haya novedades por ahí. Cambiamos de tema y vamos a hablar un poco de política. Hoy finalmente cerró la Cumbre de las Américas en Estados Unidos, en Los Ángeles. Allí el presidente Alberto Fernández
habló con periodistas, tocó distintos temas que, por supuesto, nos involucran a nosotros en la política local. Pero ¿cómo fue ese cierre y cómo se vio allí, Dari? Bueno, a ver, primero las repercusiones, ¿no?, del discurso que dio ayer Alberto Fernández, ya ayer hablando sí como presidente de la CELAC. Fue claramente el discurso más duro que escuchó Estados Unidos a lo largo de estas jornadas que duró la Cumbre de las Américas, pero digamos que todas las señales fueron de bajar la tensión, ¿no?, que había generado ese discurso, que había sido bastante fuerte, diciendo que no era la Cumbre de las Américas que esperaba Argentina, planteando todo el reclamo por el bloqueo a Cuba, a Venezuela. La realidad es que desde el Departamento de Estado la línea que se bajó fue: está todo bien, la relación es muy buena. Lo habíamos dicho ayer acá, se le había dado un aviso a Estados Unidos de que iba a venir un discurso por ese lado, ¿no? Entonces me parece que, bueno, más allá de un poco los chisporrotazos, la relación sigue igual, no es ni la mejor relación ni la peor relación, hay una relación que es más o menos de cierta confianza. Un Alberto Fernández que hoy tuvo encuentros con Bolsonaro, por ejemplo, donde se habló de la cuestión energética, de la posibilidad de, ¿no?, hablaron un poquito de fútbol, hablaron también de ver si había posibilidad de mayor cooperación energética. Darío, ¿fue formal o en los pasillos la No, reunión? informal, fue un cruce se le acercó Bolsonaro. ¿Pero es cierto que hubo un compromiso de compra concreta de Brasil a Argentina en A ver, yo te diría, compromiso me parece que es un poco mucho. Sí, me parece que hubo un primer diálogo, ¿no?, un acercamiento en la posibilidad de una mayor cooperación. Recordemos, Brasil que tuvo un gesto, ahí fue, te diría, la última gestión que hizo Scioli, de decir, bueno, le vamos a ceder parte de la energía sobrante que tenemos a Argentina, teniendo en cuenta lo que le falta. Y después estuvo, obviamente, el diálogo con periodistas, donde se habló del tema FMI, se habló de Culfas, ¿no?, obviamente. Ahora vamos a hablar de eso. Puntualmente con respecto a lo del Fondo Monetario es interesante, porque como el Fondo ya hizo su primera revisión, ¿qué dijo Alberto Fernández? Nosotros no vamos a hacer nada en el programa económico que corte esta tendencia que el propio presidente ve, según sus ojos, de crecimiento de Argentina. Y dijo que el Fondo Monetario está recalibrando todas sus proyecciones a nivel mundial, donde se acelera la inflación no solo para Argentina. Así que desde ese punto de vista no dio el brazo a torcer Alberto Fernández. Y fue así como decía Darío, mientras hoy declaraba en Comodoro Pi el exministro Matías Culfas, el presidente Martín también se refirió al asunto. Sí, exactamente, como decía Darío, Alberto Fernández en su gira por los Estados Unidos habló hoy de Matías Culfas. Casualidad, no. Hoy Matías Culfas se presentó en los tribunales de Comodoro Pi, convocado por el juez penal Daniel Rafecas, a declarar como testigo en la causa que se inicia a partir de su salida del gobierno nacional por lo que fue, podemos llamar, el affair gasoducto Néstor Kirchner. Bueno, ese fue el sentido de la presencia hoy de Matías Culfas. El Gasogate. El Gasogate. Podemos llamarlo el Gasogate, exactamente. Bautizamos. Exactamente. Esto pasaba hoy a la mañana temprano, llegó un ratito antes, Matías Culfas, poco antes de, pasadas las 9:30 de la mañana. No tenía muchas ganas de hablar. ¿Este registro de imágenes es tuyo? Sí, esto es en la puerta del juzgado de Daniel Rafecas. Siempre donde hay lío está Martín Angulo. Por eso Martín es tan Angulo. temido en tribunales en Comodoro Pi. No me hagas esa fama. Sí, te tienen miedo, Pero el que no estaba muy cómodo fue Matías Culfas. Dijo, no voy a hacer declaraciones. Ah, no habló, no dijo nada. No dijo nada, dijo, no voy a hacer declaraciones. No las hizo al entrar, no las hizo al irse. Se fue corriendo en un momento ¿Nos cuando explicas salió un poco del el contexto ¿Cómo corriendo? juzgado. de este video? ¿Quiénes son? O sea, porque lo están interpelando. ¿Son periodistas? ¿Son colegas? Culfas fue con 3 abogados, hay gente de la custodia del edificio, por supuesto era un hecho trascendente, y el resto éramos periodistas que nos acercamos y le preguntamos, Matías, podemos consultarte, podemos hablarte, no voy a hacer declaraciones, y poquito después ya entró al juzgado de... Pero vos decís, se fue corriendo. Cuando ¿Es sale, figurado o se fue corriendo? Cuando termina la declaración, también lo estábamos esperando. Y salió por una puerta del juzgado que está un poquito más cercana de uno de los ascensores que lo saca del piso. Nos sorprendió su salida, nosotros lo esperábamos por otro lado, y cuando vio que nosotros nos habíamos dado cuenta, corrió un poquitito, unos metros hasta el ascensor para poder irse tranquilo sin tener que cruzarse. No quería hablar con los por lo que periodistas, viste de la muy bien. declaración, ¿fue sustancial? ¿Aportó algo? ¿Cómo, perdón? Por lo que viste de la declaración. La declaración la tenemos completa para ver en algunas partes que hemos destacado. Lo central de Matías Culfas, ¿por qué había mucha expectativa? Porque el off the record que salió de su ministerio hablaba de una licitación en el gasoducto Néstor Kirchner amañada y a medida de la empresa Techin. Y esto, si era así, era básicamente
un posible delito o un delito. Bueno, hoy Matías Culfas dijo: yo no tengo nada para denunciar de un hecho de corrupción, a mí no me consta absolutamente nada de eso. Se hizo cargo de ese off the record. Dijo: sí, lo escribí yo. Las partes centrales la escribí yo, se la derivé a mi equipo de prensa para que ante alguna consulta de los medios se pueda informar en carácter de off the record. Hubo un error en la comunicación, esto estaba enmarcado más en las diferencias políticas que teníamos con un sector del gobierno y sobre todo después de las declaraciones de la vicepresidenta Cristina Kirchner, que le dijo al presidente Alberto Fernández: presidente, use la lapicera para que la empresa Techin, el acero que está fabricando en Brasil para el gasoducto Kirchner, lo fabrique en la Argentina. Lo que Matías Culfas dijo, hoy reiteró que ya lo había dicho públicamente, bueno, los funcionarios que tienen esa tarea responden a la vicepresidenta. Por lo tanto, no es una función del vicepresidente de la Nación. En concreto, hoy Matías Culfas dijo que no le consta ninguna irregularidad en la ¿Alguien licitación. dice algo de si va a ser citada la vicepresidenta? Que fue, de hecho, la que tiró el primer puntapié de este tema, ¿no? No, porque en lo que tiene que ver con la licitación, con el pliego y con la construcción del gasoducto, Cristina Kirchner no está involucrada. No es un área, como vicepresidenta de la Nación, que le competa directamente a sus funciones. De hecho, Culfas también dijo: bajo mi órbita no estaba la construcción del gasoducto. No lo estaba. Mirá, vos sabés que Culfas se sienta hoy frente al juez Rafecas y frente al fiscal Stornelli, y como él es testigo, le hacen preguntas. Y dijo: yo primero antes quiero decir algo. Y dice esto que tenemos, y si quieren podemos mostrar. A ver. En ningún momento fue la intención señalar hechos de corrupción, sino discutir sobre políticas públicas, que fueron en definitiva las preguntas que surgieron en la entrevista de radio. Culfas arranca diciendo hoy en su declaración: yo no quise señalar ningún hecho de corrupción, a mí no me consta ningún hecho de corrupción, todo está enmarcado en una cuestión más política, él no lo dice, pero claramente de la interna del gobierno. Obviamente, lo que pasa es que, a ver, cuando señalaba Edi, el puntapié inicial fue la vicepresidenta hablando del derroche, comillas, que ella observaba de dólares en un momento en donde escasean los dólares en Argentina, y señala a la compañía Techint como una compañía que, pudiendo fabricar en Argentina lo que fabricaba en Brasil, ¿por qué se le dan los dólares para importar de Brasil y no se la obliga a fabricar en Argentina? La respuesta del exministro, fue en ese marco, fue en el marco de una respuesta de escasez de dólares. Ahora, pero cuando hablas de una licitación a medida, Martín... Es que el problema llega con el off the record. En el off the record, que hoy, de vuelta, esto me parece que no se conocía y esto hoy lo revela Culfas, que Culfas se declara el autor de ese mensaje. En ese off the record se habla de una licitación armada a medida de Techin. Es decir, se está hablando de un delito. Ese es el punto central. Después nos vas a ampliar, porque tengo entendido, y vos que estuviste ahí en Comodoro Pi, vas a tener data para confirmarlo o no, que la semana que viene es el turno de los empresarios, porque así como se habló de Techin, se habló de los competidores de Techin en la fabricación de caños, pero después nos amplias, porque hace un ratito en Los Ángeles el presidente Alberto Fernández habló con la prensa y esto decía. Sigue. Le pregunto por Culfas, que hoy teniendo que declarar en Comodoro Pi, una recepción. Fue a declarar como testigo. Matías fue un gran ministro que cometió un error. Y un error que yo no soporto, que es que no se hable mal de otro. Yo reniego de los que hablan en off, debo confesar, ¿eh? Es mejor hablar francamente. En primer lugar, esto es un tema que no sale de un día para el otro, es algo que venimos trabajando hace tiempo en las escuelas, con los directivos y con los docentes. Para nosotros la prioridad es poder enseñarles a leer y escribir bien a todos los chicos que van a las escuelas. Hoy en la ciudad, de acuerdo a nuestras evaluaciones, hay más chicos y chicas que no pueden leer y no pueden escribir con fluidez y que no comprenden lo que leen. Fundamentalmente los chicos de la secundaria, eso vimos en las evaluaciones en tercer año, hay 7.000 estudiantes que no pudieron siquiera completar el 20% de los ejercicios de la prueba de lengua. Eso significa que no pueden identificar lo que están leyendo, cuáles son las voces. Nuestra prioridad es que los chicos puedan aprender
para que puedan decidir, que puedan elegir. Y para eso necesitamos sacar las trabas en los aprendizajes. La utilización incorrecta del lenguaje español, de las pautas, de las convenciones en las que nos comunicamos, hace que los chicos tengan trabas. Esto es algo que venimos dialogando con las escuelas. Y ahí estábamos entonces con una nueva polémica que enfrenta al gobierno nacional con el gobierno de la ciudad, una nueva polémica que los enfrenta en el terreno de la educación, esta vez con el lenguaje inclusivo. Edi, la realidad es que ya muchos manuales se habían metido informalmente, sobre todo pasaba en algunas universidades, y en donde muchos chicos incluso escribían exámenes con lenguaje inclusivo, y si el profesor no te reprueba, está convalidando ese lenguaje. Con lo cual, esta dinámica que está proponiendo ahora el gobierno de la ciudad de la prohibición también va a ser un debate que en teoría debería replicarse a otros organismos de estudio, ¿no? Que tienen que ver no solo con la formación inicial. Nuestro debate en PQS, en Para que sepas, tiene que ver con esto. Queremos participarte a través de nuestra encuesta. ¿Estás de acuerdo con el lenguaje inclusivo? Bueno, esto no. La de la Marce, cerveza no. ¿Estás de acuerdo por sí o por no, Edi? Si tenés tarjeta. Si tenés Ahora sí. Ahora sí. Vamos con esta. No, que digo que es un debate que está abierto en el mundo. Es un debate mundial, no es un fenómeno argentino, es mundial, es global. Y vos tenés un antecedente de algo que pasó. Ni siquiera es un debate que se circunscribe a la lengua española, porque en Francia, yo creo que claramente fue el país pionero en este punto en hacerlo básicamente lo mismo que está haciendo hoy el gobierno de la ciudad. Mayo del año pasado, el gobierno de Emmanuel Macron directamente en la misma línea prohibió el uso del lenguaje inclusivo en todas las escuelas del país. Ya ahí obviamente es un gobierno nacional. Les leo, si les parece, muy brevemente la cita del resumen, digamos, de lo que pensaba del lenguaje inclusivo, quien era entonces ministro de Educación, fue removido en el cargo el mes pasado, pero en ese momento era el ministro de Educación, Jean-Michel Blanquer, de Emmanuel Macron, dijo lo siguiente: en la enseñanza, el cumplimiento de las reglas gramaticales y sintácticas es fundamental. Debe prohibirse el recurso de la denominada escritura inclusiva, que constituye un obstáculo para la lectura y la comprensión. Esa es básicamente la idea que planteó en su momento el gobierno francés, y por eso prohibió el lenguaje inclusivo, que es lo que está planteando hoy el gobierno de la ciudad, que termina siendo un obstáculo en la fase de aprendizaje. El tema es que ahora el debate viene acá. Acá tenemos la encuesta ya cargada para que la veas, y en las redes sociales de A24.com, en Twitter, vos puedas votar. ¿Estás de acuerdo con el lenguaje inclusivo? Así de fácil, sí o no. Una discusión que involucra también, para mí, de los dos lados, y después lo vamos a debatir porque van a venir dos protagonistas de la educación argentina enfrentados entre sí para discutir este tema. La idea esta de que imponer el lenguaje inclusivo por resoluciones del Estado y por ley, y prohibir el lenguaje inclusivo por ley cuando los temas del lenguaje se van cocinando en la historia, en la sociedad. Pero bueno, es un tema educativo profundo. Totalmente. Vamos a hacer un giro y vamos ahora a hablar de otro tema. Rechazaron el pedido de detención del jugador de Boca Villa. Y estamos en comunicación ya con Carlos Estrione, que está con el abogado Roberto Castillo, de una de las víctimas, de las, no sé, presuntas víctimas, claro. ¿No, Martín? Sí. Tenemos que presentarlo en estos términos. ¿Qué tal, Marce? Hola, Carlitos. Hola, Marce, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sí, estamos con Roberto Castillo. Le agradecemos su tiempo también, claro que sí, que tolere el frío también aquí de la calle. Doctor, bueno, ¿cómo han tomado esta negativa por parte de la justicia de la detención del jugador Villa? Lo cierto es que el rechazo del pedido de detención era algo predecible. Entiendo que estamos en un estadio procesal que es muy prematuro. Entiendo que estamos en plena de alguna manera, acopio de elementos probatorios para tratar de quebrar el principio de inocencia. En ese sentido, entiendo que el juez rechaza el pedido de detención. Quizás yo cuestiono un poco más la forma en que interpreta él la prueba, y que me parece que de alguna manera hace una interpretación sesgada de la prueba para fundar lo que es el rechazar el pedido de detención. Roberto, te hago una consulta. Estamos acá con Edi. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar. Sabemos que estás con el tiempo escaso. Concretamente, ¿qué es lo que no pudo probarse si ya de por sí Villa había tenido instancias hasta donde hubo una pericia psicológica? ¿Qué es lo que no se pudo probar? Lo que tenemos que transmitir para la gente que está mirando es que lo que se estaba discutiendo acá es si iba detenido o si sustancia el proceso en libertad. Es decir, acá no se determinó nada yo te pregunto en una cuanto cosa, a la prueba, sin saber, no se Roberto, determinó nada en cuanto a su culpabilidad. Tiene los recursos.
No, bueno, por eso voy a eso. A lo que iba es que lo que se está cuestionando acá son los riesgos procesales. Es decir, ¿hay riesgos procesales de que él se pueda profugar, de que pueda entorpecer el proceso? El juez entiende que no. Ahora, como el Ministerio Público Fiscal le hace un recuento de 60 páginas donde involucra testimonios, el juez se pronuncia en ese sentido y empieza a cuestionar cada testimonio porque él considera que la situación no está del todo acreditada, sino que falta sustanciar el proceso. Entonces lo que dice él es, hasta el momento, ni lo eximo de prisión, ni lo detengo. Sigan investigando, sigan tomando declaraciones y más adelante tranquilamente o lo puedo detener o incluso hasta puedo privarlo de su libertad mediante una preventiva. Claro. Ahora, doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. El juez que resolvió esto, el Buenas juez noches. Javier Mafuki Mor, fue duro con el trabajo de la Fiscalía porque habló de que hay numerosas inconsistencias y faltantes de prueba dentro de la causa. Y yo quiero centrarme por lo menos en dos cuestiones que marca el juez que me parece importante que usted las pueda explicar. El juez dice que la Fiscalía en esta causa no le secuestró ni el teléfono a Villa ni el teléfono a la víctima. Y el juez dice estos dos elementos son muy importantes para la causa porque de ahí surgiría información trascendental. Y también dice el juez que las personas que la víctima señaló que estaban esa noche en la casa de Villa nunca fueron citadas a declarar como testigo. Le pregunto por qué ni los teléfonos ni estas personas ni los teléfonos fueron secuestrados ni estas personas fueron citadas a declarar. Bueno, vamos por parte. En principio las personas no fueron citadas a declarar porque desconoce la identidad la víctima, con lo cual lo único que hizo es mencionar a quien sí conoce, que sí declaró. Después de la gente que desconoce, y eso tendrá que investigar la Fiscalía y ver quiénes eran esas personas, pero por eso digo, es que esta es la prueba de cargo, digamos, de alguna manera. Después, el juez cuestiona mucho al Ministerio Público Fiscal, yo eso lo comparto, pero lo cuestiona no en el caudal probatorio, lo cuestiona para la detención, es decir, mirá, si pedís que yo detenga a alguien sin quebrar su principio de inocencia, bueno, tiene que estar recontra acreditado todo, eso es lo que está diciendo el juez. Ahora, ¿subestima la prueba que incorporamos al expediente? No, lo que dice es que se sustancia el proceso, continúa el proceso, tómenle declaración indagatoria, que él empiece a proponer la hipótesis del caso, que la sostenga en prueba. Ahora, Roberto, y veremos más adelante. ¿Y los Roberto, ¿vos crees que hay peligro de fuga? Perdón, con respecto a los teléfonos, para que no lo dije, el teléfono de la víctima está a disposición de la Fiscalía. Ahora, lo cierto es que lo que entiende la Fiscalía es que alcanza para una indagatoria el tener los elementos que le alcanzamos. Después se tendrá que hacer la pericia para justamente verificar que las capturas de pantalla, todos saben que las capturas de pantalla se puede cambiar una foto, armar una conversación y se manda una captura de pantalla. Lo cierto es que eso tiene que realizarse una pericia sobre el teléfono, eso lo sabemos, pero en este momento procesal, con los elementos que tenemos, alcanza para llamarlo a lo que es la declaración del imputado. Está bien. Ahora, en concreto, desde tu punto de vista de abogado de la denunciante, ¿hay peligro de fuga por parte de Villa? Yo entiendo que la expectativa de pena es de 15 años. También entiendo de que él no tiene arraigo de calidad en nuestro país porque es una persona que es un extranjero que está acá producto de las circunstancias laborales, con lo cual si él se va del país a jugar a otro lado, después va a ir a Colombia, no va a volver a Argentina para someterse a un proceso penal. Entonces yo entiendo que el arraigo de él no es un arraigo de calidad, que tiene un arraigo circunstancial, pero no lo propuso así el Ministerio Público Fiscal, sino que el Ministerio Público Fiscal, cuando pidió la detención, lo que hizo es incorporar todos los elementos de prueba. Entonces el juez se pronunció en ese sentido, no habló del arraigo, habló muy poquito del arraigo. ¿Cómo toma tu clienta esta decisión del juez de no dar curso al pedido de la fiscal? Y vos mismo, ¿no? ¿Es una derrota en esta etapa del proceso? Es que para mí esclarecer un hecho y una conducta típica, antijurídica y culpable requiere muchísimo más tiempo. Quebrar un principio de inocencia es mucho trabajo. Yo ya le expliqué, incluso para no auspiciar expectativas en ella, le dije y le adelanté una posible resolución y lo que yo pensaba, teniendo en cuenta de que acá quebrar el principio de inocencia de una persona no debe ser fácil, para eso están las reglas del juego y el proceso penal, por eso estamos incorporando prueba y me parece de alguna manera que fue el Ministerio Público Fiscal el que consideró que se podía dar una detención. A mí no me parece descabellado el rechazarlo, sí tengo serios cuestionamientos con cómo interpreta la prueba, pero bueno, independientemente de eso, ella lo toma, sabía y sabe que esto es mucho más largo, el proceso penal, que 2 semanas que hace que iniciamos con la denuncia, con lo cual ahora, doctor, estamos en plena producción de prueba e incorporando el caudal necesario para quebrar ese principio de inocencia. Con esta resolución hoy del juez, ¿usted cree que sí puede avanzarse hacia una indagatoria?
No, claro, el juez dijo que debe avanzarse. Es más, dijo y mandó a la fiscal a investigar. Claro. Incluso la mandó a investigar la pericia de los teléfonos. Es decir, la indagatoria, ya con la imputación viene la indagatoria, que recordemos que es llegar al estadio procesal de la indagatoria, es que él tenga el derecho a defenderse. Él ya está imputado, está sometido al proceso. Ahora lo que tiene es que el derecho a él a defenderse, después él elegirá si habla o no habla en la indagatoria. Ahora, pero hoy el juez cuestiona un poco el rumbo de la causa y digo, de la lectura de la resolución esperen, esto quiero ser marca claro. que... Él cuestiona... Pero esperen, él cuestiona para detener ahora. Es decir, yo te cuestiono esto que me propones ahora, no para que investigues, sino... No, eso está claro. Una detención Sí. con De esto hecho, que me propones. a ver, con esto me parece importante aclararlo. La causa sigue, no es que Villa La no cuestión de fondo no la queda cuestiona. detenido, Claro. pero la causa hoy se cierra y este hecho no ocurrió. Claro. No, de hecho hoy el juez, hasta inclusive en una parte, dice hay una fuerte sospecha tanto acerca de la ocurrencia del hecho como de la participación del encausado, del acusado. Digo, el juez dice, acá hay un Lo que hecho no le alcanza al trascendente. juez es para detenerlo. Claro, pero da la sensación que al juez no le alcanza tampoco para que haya una indagatoria hoy. No, pero no es una cuestión de que le alcance al juez. Él está imputado y el derecho a indagatoria lo tiene Villa, no es un derecho de la fiscalía. Es decir, el derecho es de él para poder defenderse. Pero en una causa, no es una algo persona que puede ser. el juez tenga... Una causa puede ser cerrada sin que una persona sea cita indagatoria, aunque esté acusada. Sí, depende. Una persona puede estar siendo investigada claramente, pero el caudal probatorio es un caudal probatorio que no presenta fisuras para una indagatoria y para un proceso penal. Ahora bien, repito, lo que le están pidiendo al juez es, a 2 semanas de iniciar la denuncia, quiero detenerlo. Y el juez dice, para detenerlo no me alcanza. Claro. Entonces, perdón, ¿a cuánto considerás vos? ¿A cuánto considerás vos, según tu experiencia y por la prueba que venís viendo y cómo se viene desarrollando el proceso, a cuánto estaríamos de la citación a una indagatoria a Villa, si eso fuera así? Yo entiendo que la próxima semana tendría que llamarlo indagatoria. Roberto, sabemos muy bien que hay una protección muy fuerte sobre la identidad de tu representada. Si esto se estira en el tiempo, Claro. ¿tienen miedo de que se filtre la información de quién es ella, teniendo presente que es una figura popular? Villa, ¿no? Digamos, cae la imputación sobre un ídolo, digo, popularmente, y eso pone popularmente también en público en peligro de identidad a esta persona. Sí, te entiendo. No, la realidad es que no solo no tenemos miedo, sino que ella me manifestó que quiere de alguna manera hacer un descargo público, con lo cual yo lo que le pedí es que lo piense mejor, que esté segura, que se tome unos días, porque claramente que ella consume los medios de comunicación y se ve a veces disgustada con esto que parece que es un día a día, que un día va a terminar condenado y otro día parece que no pasó nada. ¿Qué y esto siente? en realidad es más producto de la ansiedad de la gente que tiene... ¿Pero qué no, siente ella lo que ella? siente es un profundo dolor. Lo que siente es un profundo dolor y una inestabilidad emocional producto de haber sido víctima de un abuso sexual. ¿Se siente mal cuando ve, por ejemplo, que él está todavía jugando porque no hay una sentencia, no es culpable, entonces sigue en su labor y sigue haciendo festejos cuando mete un gol? Digo, ¿cómo lleva emocionalmente esa situación? Yo creo que las cosas que hace él, ella las toma como alguien que se está defendiendo. Es decir, es lógico que él reaccione y es natural que él reaccione defendiéndose y relativice y minimice la situación. Quizás ella me manifestó que le duele más a veces las opiniones de las personas que no saben, no estuvieron en esa habitación y no se ocupan de tener un poco de prudencia en sus palabras y hacen manifestaciones como si fuera que son los dueños de la verdad. ¿Qué opiniones, por ejemplo, para tratar de entender dónde se siente que le faltan el respeto? No, yo eso me lo reservo. ¿Pero en programas de Prefiero televisión? reservármelos. Distintos medios. ¿O del equipo de Boca o de los representantes que han hablado por parte del club? No, te repito, me lo prefiero reservar para mí y bueno, en todo caso que ella lo diga cuando considere Ahora, si considera. En relación a esto que te pregunta Marcela, sobre qué siente ella viéndolo a Villa jugando públicamente en un partido con muchísima audiencia y festejando un gol, ¿de alguna manera eso también la impulsa a esta necesidad que siente de salir a hablar eventualmente en estos días?
No, quizás yo creo que tuvo un gran impulso en el momento que en toda la etapa de muchos diarios, especialmente los deportivos, decían que las médicas contradijeron a la víctima y quizás ella ahí me solicitó a mí y le solicitó al Ministerio Público Fiscal el querer hacer un careo. Dijo, quiero ir a verla, se van a acordar de mí. Y sentía una profunda impotencia producto de alguien que te digan, no me acuerdo, y ella está segura de lo que está diciendo. Entonces es una situación que le generó quizás un poco de inestabilidad y se agudizó un poco el dolor en esa semana donde los medios de comunicación, más que nada los deportivos, se ocupaban de poner que las médicas, claro, habían contradecido a esta víctima. Doctor, una de las discusiones que se dio alrededor de este caso es si Villa debía o no seguir jugando al fútbol en Boca. Para usted y sobre todo para su representada, ¿es verlo domingo a domingo jugando la afecta, digamos, la reproducción de Villa en distintos medios? No, a ver, nosotros le explicamos que el principio de inocencia de él debe ser quebrado mediante la prueba, entonces él tiene todo el derecho del mundo a trabajar y Boca a utilizar a su empleado. Lo cierto es que ella no mira fútbol y trata de no mirarlo, es decir, no busca mirarlo, así que en ese sentido ella sabe que este proceso es largo y que no iba a ser una cuestión de semanas, sino que va a ser una cuestión de meses donde nos vamos a ocupar de respaldar con prueba todo lo que estamos denunciando y quebrar ese principio de inocencia. Tomándome de lo que decís, Roberto, en tema de la producción de prueba, 2 en 1. ¿Hablaste con la fiscal a partir de esta decisión del juez de no darle curso a su pedido de prisión? Y la segunda, si hay que esperar producción de nueva prueba para pronto. No, la realidad es que no hablé con la fiscal, sí estoy trabajando en la incorporación de nuevos elementos de prueba y básicamente en dejar el teléfono a disposición para que le hagan una pericia. ¿Y eso cuándo puede llegar a ocurrir? Lo del teléfono me parece que debe ser una pieza fundamental. Me sorprende que no esté todavía eso solicitado en la causa. Tal vez nos puedas explicar sin entrar en lo técnico. Pasa que Bueno, sin entrar en lo técnico, hace 2 semanas que presentamos la denuncia, a los 2 días se ratificó, al 5.º día quedó imputado, se tomaron 9 testimoniales, es decir, todo eso demora un tiempo, los recursos humanos de la justicia son recursos humanos limitados, a partir de eso se hicieron 3 pericias, contando la del imputado y la de la víctima, y todo eso demora un tiempo. Y ahora en el medio llegó el pedido de detención y bueno, eso es lo que resolvió el juez. Ahora, pero doctor, está trabajando la fiscalía. Habiendo trascendido los mensajes que son, lo pongo en palabras mías, muy reveladores respecto del hecho y de la acusación contra Villa, ¿no le llama la atención que la Fiscalía todavía no haya ordenado un peritaje que además sabemos que lleva tiempo y que los recursos del Poder Judicial son escasos, sobre todo en peritos, pero pasando más el tiempo, más va a demorar? Perdónenme que hago un paréntesis acá porque no entiendo nada. Perdón, doctor, no entiendo nada. Estamos hablando de los teléfonos donde están los chats que fueron publicados una parte de los elementos probatorios, donde eso todavía no se pintó. Para que la gente entienda, donde Villa le dice a ella, no hagas la denuncia, yo tengo familia que mantener, por favor hablemos, ya hablé con el vecino. Si eso en rigor es un chat real, claro, si es un chat real o alguien lo tergiversó, lo pudo de alguna manera recortar, manipular y lo que se evidenció públicamente no es real. Entonces por eso yo le preguntaba al doctor si sin entrar en lo técnico podíamos tratar de entender cómo algo clave o crucial, desde nuestro punto de vista que no somos abogados, no está hoy sometido como elemento de probatorio, ya No, bueno, periciado. pero para entender, el proceso es largo y esa pericia se puede tranquilamente pedir después. Hay elementos suficientes e indicios vehementes para llamarlo a declaración del imputado. Ya existen esos elementos y esos indicios. Eso es lo que entiende el Ministerio Público Fiscal. Después, en el próximo mes, seguramente se pide la pericia, después se van de alguna manera produciendo otras pruebas, que eso te lleva a otra estadio procesal a ver si te alcanza la prueba para llevarlo a un debate oral y público o para no llevarlo y sobreseerlo. Así funciona el proceso, es decir, no toda la prueba se recaba en 2 semanas, si no sería imposible o tenemos que tener recursos humanos ilimitados para poder trabajar tan rápido. Perfecto, quedamos entonces a la expectativa, doctor. Muchísimas gracias por este contacto, gracias Carlos por el móvil muy eficiente. Volvemos a la cancha. Volvemos a la cancha del Porvenir, donde está nuestro compañero Cristian Balbo en el acto de Javier Milei y el DIPI. Cristian, querido, ¿esa música ya es el DIPI? No. Medio rockero, ¿no?
No, todavía no, Eddie, todavía no. Estamos expectantes a que el Dipi suba al escenario. Lo que tenemos es un DJ que está en la previa de lo que va a ser este recital. Y después, fíjense de fondo, la imagen de Javier Milei, el diputado nacional, que presumimos 8:15 de la noche va a subir para dar su discurso. Se ve a ese león amarillo rugiente en ambas márgenes de este escenario. Te digo que es una postal curiosa la que estamos viviendo aquí en el estadio del Porvenir. Se llenó, en ¿no? Herli, Se llenó finalmente. en Lanús. Dari. Me dicen poca gente a mí, ¿eh? ¡Epa! A mí me dicen ¿Cómo poca está Pará el que lo tenemos gente. a público ahí? Cristian ahí. ¿Qué dice Cristian? A ver, voy a acercarme a más gente para ver. Los veo a todos aquí esperando que aparezca en escena. Pero No sé Cris, si- ¿vos qué ves? ¿Poca o El mucha Dipi- gente? ¿Qué es lo que te pregunta Darío? Que dice... No, te digo que Sí. no está lleno el estadio. No está lleno. Te diría que. A mí lo que me llega es que hay cierta decepción. te- Cierto clima de decepción porque no Te hay digo, tanta mirá, gente como yo- esperaba. Sí, que es así, es tal cual como vos lo decís. Yo creo que no debe haber más de 4.000 personas, no más de 4.000 personas en estos momentos, la mayoría en el campo de juego, en las plateas no hay nadie. En A las ver, plateas no hay Con nadie. una Está solamente capacidad de personal tribunas, seguridad. plateas y campo que podríamos estar rondando casi las 20.000 personas, ¿no? Hacemos un punto acá 25. y lo sumamos a Raúl Claro, Aragón, nuestro amigo analista político, que siempre tenés la gentileza de venir para que sepas. Raúl, ¿era esperable esta situación de que tal vez no se llenara la cancha? Sí, era esperable a partir del gran gaf de la... Es horrible decirlo, el mercado de órganos, me da cosas de tener que decirlo, pero sí. La cancha, lo estuve averiguando, en la cancha, en el campo son 10.000, caben 10.000, en las más 15.000 en las tribunas, o sea, un total de 25.000. No sé qué porcentaje de la cancha, porque no hay una cámara aérea para verlo, pero digamos, 4.000 es menos de la mitad de la cancha. Un acto al aire libre en pleno invierno no es como, ¿no? Sí, ¿No es también cierto medio que salía. espanta, Sí, y en espanta gente? esta noche también, ¿no? Una noche muy fría. Hubo un sistema de transporte de 500 pesos, pero pagado, 500 pesos, transporte desde el centro, en algún lugar del centro, te transportaba un grupo de jóvenes que se conectaron por las redes, pero no sé si eso funcionó en O realidad. sea, lo que deberíamos interpretar, hay que ver que termine de acontecer esto, termine el acto, ver cómo se desarrolla y todo, pero si ya está así, es probable que no se sume demasiada más gente. Es difícil la patriada de meterse a hacer un acto exitoso en el Gran Buenos Aires y ni siquiera con el Dipi está, parece, No. movilizando, ¿no? Es muy difícil, además, bueno, esto es público, lo iba a hacer en La Matanza. Y el amigo Espinosa le dijo, no, acá no, y se lo bajó al acto. Es muy difícil meterte en el conurbano, sobre todo en los sectores, en los barrios en los sectores más populares. El peronismo es hegemónico, y es un peronismo histórico, con mucha estructura, con mucho sentido territorial. Así que es una patriada. Pero sí. esto habría que adjudicarlo al aparato de los otros o a algún problemita en la convocatoria del propio Milei. Yo creo que Milei, lo voy a citar a mi amigo Hugo Aime. Hugo dijo, se lo está comiendo el personaje. Después del tema del mercado de órganos, y creo que algo de razón tiene Hugo, es decir, exageró demasiado ese personaje que él creó, creo que eso le costó. O sea, que llegó a provocar con cualquier barbaridad, digamos. Sí, y yo no tengo mediciones propias, empezamos ayer y vamos a terminar el domingo, una en área metropolitana de Buenos Aires, 1.500 casos, pero por números de algunos colegas que tengo, que respeto, ha bajado en intención de voto y ha bajado en calificación de imagen, ¿no? Y te pregunta, ¿no? Porque nosotros estamos debatiendo una candidatura electoral, todavía faltan año y medio para que eso suceda, y en Argentina pues, es como un siglo, ¿no? De otros países. Un año y medio pueden pasar tantas cosas. ¿Puede remontar? Sí. Sí, por lo que acabas de decir, un año y medio es un siglo, puede pasar cualquier cosa en un año y medio. Por empezar... ¿Qué sí. debería hacer él para remontar, Raúl? Bueno, yo creo que tendría que bajar un poco el perfil, ser más... no bajar la intensidad o la frecuencia de aparición en los medios, no digo eso, bajar la intensidad de ese perfil tan agresivo que tiene. Un poco había empezado a bajarlo, ser más cuidadoso. Creo que Maslatón no estaba de acuerdo con... Maslatón es su principal asesor y es un gran Un hombre estratega. de historia en la UCD. Sí, es un gran estratega, es muy inteligente. Creo que no estuvo nada de acuerdo con esto del mercado. Y por otro lado... No es solamente qué tendría que hacer él, qué tendría que pasar en general. Yo creo que si la inflación sigue descontrolada, él va a tener una posibilidad de Ahora, pero volver. vos ¿no? decís bajar el perfil. ¿No es justamente
el alto perfil lo que lo llevó al lugar que tiene hoy en la política? Claro, pero una estrategia que no puede sostener la misma estrategia mediática y por 2 años no la puede sostener. Ya hace más de medio año, hace casi diría un año, que viene con ese perfil agresivo. O sea que su esencia debería tener un reperfilamiento. Claro, sí. Mostrarse con un grado de maduración, digamos. Ahora, Raúl, Milei y su equipo se jactan un poco de que no tienen equipo de marketing, ¿no? Como la mayoría de los candidatos y los que construyen una presidencia con coacheo, con indicaciones, con análisis, etcétera, etcétera. ¿Crees que va a terminar necesitando un equipo que lo asesore, lo contenga, le impida que meta la pata en estos derrapes que tiene de decir cualquier cosa para llamar la atención? Sí, absolutamente. Hace ya años, unos cuantos años, que las campañas son sumamente técnicas, son tremendamente técnicas y mucho microtargeting. Y para eso necesitas especialistas en varias áreas de comunicación, no solo comunicación en general, sino en varias áreas, especialistas que además coordinen y que tengan alguien que los coordine y que entienda lo que es una campaña, que entienda lo que es el electorado. No es sencillo, una presidencial es algo muy complejo. Sí, aparte no hay un electorado, no hay un electorado, hay un montón de electorados y cada vez son más pedacitos, ¿no? Claro, entonces yo siempre digo que nosotros en Occidente en general pasamos de ser sociedades de masas a ser sociedades de minorías, con lo cual después construir consensos es sumamente difícil y tenés que hacer lo que se llama microtargeting, pedacito por pedacito, decirle lo que el pedacito necesita escuchar. Pero Raúl, igual en los últimos años hemos visto en otros lugares, en otros países, candidaturas que se hicieron prácticamente de la nada. Digo, hoy Rodolfo Hernández está disputando en Colombia haciendo una candidatura por TikTok. Bolsonaro. Sin Bolsonaro, apenitas te diría más sofisticado, pero a veces por grupos de WhatsApp, o sea, sin acudir mucho a las herramientas convencionales. Sí, sí, es cierto, en general no es absoluto, hay excepciones y las que vos mencionaste son excepciones. Bolsonaro tuvo un par de aciertos que es un viejo McLuhan, Marshall McLuhan, en los años 80 o 70 creo. El medio es el mensaje, ¿no? ¿Y qué medio utilizaba? Los videitos hechos con su propio celular. Exacto. ¿Y con qué nos comunicamos todos nosotros? Con los videitos hechos en el propio celular. Por eso tuvo una llegada importante. Trump, por otro lado, ese lenguaje tan agresivo, insultante, etcétera, le sirvió para llegar a un público muy enojado. Raúl, me quedo con esto que vos decías. No hay un solo electorado, que es lo que plantea Eddie, sino distintos electorados pequeños. Pareciera ser, con el correr de los días, lo podemos confirmar o no, pero incluso con la gente que está ahí convocada, que Milei penetró fuerte sobre todo en el público o en el electorado joven. Sí. Eso era una masa que él tenía que hacer crecer. Ese público, electorado joven, ¿lo tiene cautivo o también está perdiendo en ese público? No quiero responderte tan exactamente antes de ver mis propios números, pero es posible que un sector de ese electorado joven se disguste con, sobre todo, insisto, el tema del mercado de órganos. Generó rechazo masivo eso. Sí. Bueno, vamos a ver cuánto. Cuando nosotros mirábamos en las elecciones anteriores cómo se componía el voto de Javier Milei, el sector joven, menor de 25 años, tenía una sobrerepresentación respecto de lo que es realmente en el electorado. O sea, sí, tiene una llegada preferencial en el sector joven. Ahora, yo no sé si no perdió una parte de eso con estas... Otra pregunta que tiene que ver con lo que por ahí le falta a Javier Milei. Hablábamos de los equipos de comunicación y de marketing. Él creció mucho con esto de haber acertado en definir a la casta como el gran enemigo aislado y superlativo y dominante de este gran hermano que es la sociedad. Y eso le permitió crecer. Ahora, después se le blindaron los aliados posibles, el PRO, y le cerraron, le bajaron las cortinas. ¿No le están faltando a Javier Milei tener algunos puentes por donde empiece a venirse alguna gente que lo convierta atractivo también para algún sector de esa propia casta incluso? Sí, definitivamente. A ver, con estas últimas declaraciones se cerró no solamente la posibilidad de integrar Juntos por el Cambio, sino de que un sector del ala dura de Juntos por el Cambio migre hacia él. Yo no la veo a Patricia Bullrich, por ejemplo, por decir algo, que es una de las figuras más de derecha de Juntos por el Cambio, acordando algo con Milei después de esas declaraciones. No, es insostenible. Es insostenible. Sí, ahí le bajaron la persiana, dijeron, con esto no. Eso para alegría de Rodríguez Larreta,
Yo creo que Rodríguez Larreta es el más contento de todos con esas declaraciones. Ahora, porque le blindó el atrás de espacio eso? con eso. ¿Se ¿Cómo? puede volver atrás de eso? Digo, porque no sería creíble si hoy dijera, bueno, no sé qué tendría que decir, me arrepentí. No, digamos, ayer estuvo o con nosotros, gran moderarse. paréntesis, lo aporto. Ayer estuvo con nosotros y lo ratificó ratificó. y Ni fundamentó, medio paso atrás. Claro, fundamentó sus expresiones, ¿no? Sí, yo creo que el estilo de él no permite el paso atrás. Pero también hay algo que le juega ¿Pero en qué contra. político, Raúl, da paso atrás? Digo, Menem. pregunto. Alguien dijo, no, en esta me equivoqué, mala mía. Menem con el cuenta la Menem dio 20 pasos atrás, pero era Menem. Pero ya era presidente. Sí, además era muy carismático. Sí, cosa pero que- acá él insinuó casi un delito, ¿no? Al momento de ampliar, de tirar estas cosas. Ayer le preguntábamos, lo decía Marce, si se arrepentía de haber tirado este tema y él dijo que no, que De él no se ninguna arrepiente manera, de no. decir lo que piensa y que él no es políticamente correcto y no va a mirar encuestas para ver lo que tiene que decir o no tiene que decir, Sí, que dice sí. lo que cree que la gente le sirve. Sí, pero se equivoca en una cosa y es fundamental. Más o menos el 70% de la gente del electorado te dice, fundamentalmente, cerrame la grieta. Cerrame la grieta. Estamos todos hartos de la Vos grieta. tenés el registro de que Sí. una de las principales demandas del punto de vista político es Sí, esa. digamos, ¿qué sería más importante? Primero, cerrame la grieta. Ahora, después voy a votar a este y voy a votar al otro. Pero incluso al interior de electorados de campos completamente opuestos, al interior del electorado de Frente de Todo, como de Juntos por el Cambio, hay un hartazgo con la pelea constante entre, básicamente, el kirchnerismo y el macrismo, ¿no? Ahora, eso, Raúl, lleva a los electorados más hacia el centro que hacia Claro, los extremos. claro. Eso es lo que vos estás percibiendo que está pasando, Sí, eso es lo que está pasando. por lo menos hoy, con tanto tiempo que falta. Y Milei en esa pileta no puede pescar. Porque él es un extremo, es todo lo contrario de cerrarme la grieta. Entonces le está faltando eso. Yo creo que alcanzó un techo, creo que vamos a ver una declinación de Milei o como mínimo un estancamiento, ¿no? Bueno, a ver, mientras tanto vemos cómo va sumándose gente a esta convocatoria, que como decíamos, tenía como centro a una figura popular, el DIPI. Eso también es una estrategia. Edim ayer lo manifestaba, observaba qué insólito tal vez una figura con pensamiento que está hoy vinculado o encasillado en más de derecha que incluso de centro, con una figura tan popular y que le canta quizás a las clases más trabajadoras como el DIPI. Esa combinación era algo, un hallazgo políticamente. Sí. Y estamos viendo gente que va llegando, todavía no está el DIPI en escena. Creemos que eso va a ser más cerca de las 9 de la noche, pero por lo pronto, ¿cómo es esa conjunción? Le pregunto a Cristian, que lo está viendo allá. Cris Balbo. Esa mezcla Marcela, de, lo que de estamos personas. observando es que la mayoría de la gente que está ahora aquí, al menos en el campo de juego, son militantes que responden a Javier Milei. Todavía no vemos a los seguidores del DIPI, a los que suelen acompañarlo en cada uno de sus recitales. Te digo que la mayoría está portando banderas con ese león amarillo rugiendo, al menos lo que está en el campo de juego. Las plateas están todavía vacías, todas, te digo, prácticamente no hay nadie sentado. Hay varios espacios del campo de juego que se sigue observando el verde. Hay distancia entre las personas que están participando. Ahí ustedes tienen la imagen completa. Más arriba las plateas vacías, pero bueno, expectantes porque se presumía que el recital ya debería haber comenzado y que Javier Milei, que todavía no llegó aquí al Estadio del Porvenir en Herli, en partido de Lanús, debe estar por llegar de un momento a otro. Fíjense ustedes que también hay banderas argentinas que están flameando. En estos momentos hay un disjockey sobre el escenario principal. Hay un importante operativo de seguridad, esto hay que decirlo también, no solo de personal de seguridad privada, sino también de la policía de la provincia de Buenos Aires, desde la avenida Hipólito Yrigoyen. La mayoría de las personas que estamos observando son jóvenes, muchas parejas que se han acercado, pero también hay algunos adultos que han decidido acompañar y se han sumado y están aquí frente al escenario principal en esta noche de viernes, en lo que podríamos calificar como el lanzamiento de la candidatura presidencial en el conurbano bonaerense de Javier Milei. Es una combinación curiosa, Eddie lo decía más temprano, un candidato de derecha que participa de un recital de un cantante de cumbia popular. Pero repetimos, la mayoría de las personas que están ahora aquí no son seguidores del DIPI, son seguidores de Javier Milei. O sea, Cristian,
que se han acercado. O sea, Cristian, que lo que vos estás viendo es que todavía le falta ese público o no está el componente más popular. Como esto es una cancha de fútbol, ¿no? Como en los partidos de fútbol, la barra brava siempre entra última, ¿no? Claro, todas las personas que están... Exacto, es así, Eddie. Todas las personas que ustedes están observando ahora... Son militantes. Responden a la militancia de Javier Milei. En un instante Exacto. volvemos con vos, Cris. Tenemos que ir a una brevísima pausa y ya volvemos con toda la información. Estamos en la calle Melo, que es uno de los accesos más importantes que tiene el Paseo Costero de Vicente López. Muchísimos vecinos de Vicente López y vecinos que nos visitan de otros municipios ingresan a nuestro paseo costero por esta calle. No tenía veredas, va a tener veredas, vamos a mejorar la calle, también cordones, incorporar más árboles, especies nativas. La verdad es que la calle Melo va a ser uno de los accesos más lindos y lo vamos a ir replicando en todos los accesos que siguen a lo largo del trayecto del paseo costero. Es una calle que estaba mitad tierra, mitad pavimento. Y bueno, me parece que está bárbaro que el paseo esté bien arreglado y que bueno, que la gente lo pueda disfrutar, ¿no? Todo lo que sea progreso me parece bárbaro. La idea es que haya más zonas peatonales, que muchos más vecinos puedan caminar, no solo que ingresen autos, sino que quienes caminamos, quienes andamos en bicicleta, quienes venimos con un cochecito, personas también con discapacidad que ingresan o egresan de este paseo, lo puedan hacer con total comodidad. Una de las noticias de la semana tiene que ver con la inflación en Estados Unidos, que tocó su crecimiento interanual más alto. Leía recién, desde 1981. Dio ahora en mayo un aumento del 8,6%, en rigor si lo comparás con mismo mes del año pasado. Exacto. Esta inflación es algo que se está dando a nivel mundial. Y Dari lo que nos trae es básicamente la comparación. Exacto. A ver, primero, 8,6% se aceleró un poquito respecto de la medición de abril, que había sido 8,3%. Ahora, ¿dónde hay que ver el alza más fuerte? El tema más sensible, que es alimentos. Algo que lo que venimos hablando acá, Para que sepas, y que está obviamente en la preocupación mundial, porque ahí es la guerra claramente como un factor crucial. Pensemos, ¿no? Obviamente Rusia impidiendo la salida de granos por parte de Ucrania, más lo que es combustibles, que también encarece la posibilidad de producir alimentos. Todo eso lleva a precios al alza de los alimentos. Ahora, ¿qué significa precios récord en los alimentos? Se vio hoy que se conoció el dato de Estados Unidos, porque 8,6 es el índice general, pero si vemos alimentos es 12% anual. También récord en 40 años. Alimentos, la inflación general. Exactamente. Y en España, vos sabés que el número en España fue 8,7%. Fíjate qué parecido los datos de Estados Unidos y España. 8,7% el índice general, 8,6 Estados Unidos, y alimentos en España, 11%. Interanual. Esto es mes contra mes. Mes. O sea, ¿Qué significa? Mayo de 2022 comparado con mayo de 2021. Entonces, bueno, lo que es el impacto de los alimentos. Ahora, bueno, ¿qué pasa con los alimentos en Argentina? Ay, bueno, tenemos tiempo para hablar de eso. Solamente el primer trimestre, es decir, los primeros 3 meses del año ya tuvimos 21%. Es decir, estos niveles récord en 40 años en Estados Unidos y récord desde que hay registros en España, 12%, 11% anuales, es la mitad, va redondeando, la mitad de lo que Argentina registró en los primeros 3 meses del año. A ver, el punto aquí es que el fenómeno no es solamente una naturaleza argentina, sino que se está dando en todo el mundo. Pero Argentina ya lo agarra con una historia de crecimiento de inflación, entonces la base sobre la cual la inercia de la guerra pega es más alta. Yo me pregunto, cuando miraba hoy y decía bien ombliguista, porteña, argentina, llamale como quieras, ¿cómo nos pega a nosotros? Y enseguida pensás en el refugio del valor, para los argentinos sigue siendo el dólar. ¿Qué pasa si allá, producto de esta situación de que tienen una inflación más alta, hacen la del manual y suben la tasa de interés? Es decir, repremian al ahorrista para que se convenza a quedarse con los dólares, lo que hacen acá o intentan hacer acá con los pesos. ¿Cómo nos pegaría en Argentina? Bueno, a ver, nos pegaría de muchas maneras. Para empezar, eso va a pasar, digo, la receta de manual en Estados Unidos. Biden ayer, plena cumbre de las Américas, habló, sí, la situación mundial, tenemos que resolver la inflación. Nuestra principal preocupación es la inflación. Este es el discurso, digo, en Estados Unidos, también es el discurso en Europa. La receta es subir la tasa de interés. Ya empezó a subir la tasa de interés en Estados Unidos, como hacía muchísimos años no ocurría, y esto va a continuar en los próximos años. ¿Qué significa que suba la tasa de interés? 2 cosas significa, ambas negativas para Argentina. Una cosa es, bueno, flight to quality se llama, digamos. Sí.
que Volamos. va todos los activos van hacia lo seguro. ¿Qué es lo seguro? Países de calidad. Bonos del Tesoro de Estados Unidos. Es decir, si Estados Unidos te paga más porque le prestes plata, bueno, si hay algún dinero que pueda estar circulando por países emergentes como Argentina, No viene acá. ese dinero vaya. A ver, yo pienso, ¿qué les parece si vamos a mirar qué es lo que pasa cuando vas a una góndola? Y comparamos. Hoy pensamos con Cari, nuestra productora, con todo el equipo y con Eddie. ¿Qué pasa si comparás? Vamos a hacer esa comparación. Vámonos a Atlanta, a donde está Adri Sack en un supermercado, y nos vamos a Morón, a nuestro querido y amado Morón con Javier Mozo. Supermercado versus supermercado. El bonaerense y el estadounidense. ¿Cómo va, Adri? Siempre tan elegante, hasta Pero para ir ¿cómo al estás? súper a ¿Qué hacer tal? las compras vos. No, por favor, acá estamos estrenando para PQS el Chango Cámara. Vamos a ver si funciona, ¿no? ¿Qué es el Chango Cámara? Contámela. Justamente por eso. El Chango Cam. Es una cámara instalada en un chango, que es lo que estoy haciendo. ¿Ves? Las manos las tengo, justamente las estoy llevando acá, y voy cargándolo mientras con cosas para que vean justamente los precios que tenemos aquí en los Estados Unidos con todo el público de PQS, de para que sepas. Yo estaba mirando, por ejemplo, pasaba, ¿no? Hay precios que me llaman la atención. No sé qué quieren ver en Morón, qué quieren comparar. Yo ya No les sé, voy yo marcando a los sugiero- dos. Un producto que incluso decían puede ser algo Dale. que escasee. ¿Vamos con el aceite? Y vamos con la harina, los dos Vamos con el productos. aceite. Aceite. Dale. Uy, Aceite de ¿dónde estará harina la sin repetir y sin soplar. Adrisac, vamos a tratar de hacemos hacer una todos pizza. juntos el trabajo en pesos. Vos mandanos que nosotros multiplicanos. Bueno, mira, a ver, este es de primera marca. Este no es mezcla, es un aceite muy conocido que está en la Argentina, por eso no lo doy vuelta. Es aceite puro de maíz y cuesta $6. Costaba 5, ahora cuesta $6. ¿Pero es es argentino? aceite puro de maíz. Estamos hablando no es argentino. 1.300 pesos. Pero casi, es una 1.250. marca que allá se consigue, es muy conocida, es primera marca. Hola. Pará. Bueno, Sí. después, Yo voy tengo anotando, ¿eh? marcas que no existen. Ponelo en pesos, Dale, Cari. $6. Mira, 1.248. Martín, ¿caro o barato? ¿Compra o no compra? No, caro. Caro. Sí, caro. Javier, Caro, bueno. Caro. Pero, bancame ahí, Adri. Javi, ¿estás por allí? dale. Vamos a Hola corroborar. Marce, hola Eddie, ¿cómo Dame están? el precio de la botella. Estoy con... ¿Cómo están? Estoy con Fernando Sabore acá, de la Hola, Cámara de Fernando. Almaceneros de la provincia de Buenos Aires. Hola, ¿cómo andas? Y aparte me dijo compañero de la secundaria o de la primaria de Eddie Zunino. De la primaria, de Eddie. Mi almacenero de Villa Sarmiento, por favor. Zunino. Pero sí. Estaba arreglada esta Mirá. nota ahí, no me Pero contaste. sí. Chiche, querido. A ver. ¿Se parecen aparte? ¿Cómo andás, Eddie? Sí que hay un parentesco acá. Chiche, tienen un aire, ¿no? decime Es una como- cosa. ¿Cuánto Obvio. está la Era el botellita colegio de de los aceite? parecidos. 390 pesos de 900 centímetros cúbicos. De maíz. 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 Sí, hay una diferencia. Pero esta es más chiquita, tiene menos contenido que el que nos mostró Adri, Esto, ¿eh? claro. Vos, Adrián, tenés de 900 litro centímetros cúbicos. o de litro y medio. Sí, yo tengo... No, en la otra era de litro y medio, esta Litro y es de medio. 1 litro. De ¿Cuánto un está litro. esa? Comparemos Pero litro esta con es una litro. marca, esta es una marca de segunda, de hecho más que 1, 2, 3 es 2, y cuesta cuesta $4. Ah. Entonces yo no la tomaría, 800 ¿no? pesos. Total podemos Bueno, hablar pero acá, no. imaginémonos No existe allá. que- Es un aceite de mezcla. Que alguien que no tiene tantos Sí. recursos con 830 pesos se hace de una botella. Pero esto, vamos a decir, vamos a ser honestos, en pesos es prácticamente más del doble Claro. Ajá. de lo que cuesta acá, digo. Bueno, pero también tenés que tener en cuenta los salarios, como siempre decimos, ¿no? sí, Que un sí, trabajador no absolutamente. calificado cobra $20 la hora, pero como mínimo. Acá el salario, el jornal mínimo es 7,25, pero nadie paga eso. Gracias a la inflación aumentaron los salarios de los jornaleros o de aquellos que cobran con poca capacitación, con poca calificación. Un camionero cobra $22 la hora, por ejemplo, si lo encontrás barato. A Podés ver, encontrarlo a 26, a ¿aumentó 30. a lo el que salario a la par de la inflación en Estados Unidos? Mirá, casi a la par. Hay una diferencia en el salario real, hay una pérdida en la capacidad real
que puede llegar hasta el 1% en comparación precio-salario. Lo han tratado, acá no hay lo que se llaman paritarias, no hay algo parecido en la Argentina, pero sí han hablado, digamos, muchos empleadores con empleados, no tanto por sindicato, algunos están sindicalizados, pero es uno de los países con menos sindicalización del mundo, pero sí se han arreglado aumentos. Pero por lo general, viste que acá yo les digo la frase y quedo como un genio casi porque no la conocen, aquella que dice que los salarios van por la escalera mientras la inflación va por el ascensor, los precios van por el ascensor. Dijeron, eso es muy inteligente, y nosotros lo escuchamos de chiquito. Pero acá digamos que es ascensor contra montacarga, sería esa la comparación, ¿viste? Un ascensor para personas contra un montacarga que va más despacito, pero sube. Igualmente preocupa, no es que no preocupe. Ahora, me llama la atención que la harina que tenés en la mano se llama Selecta. ¿De dónde es eso? Es una harina, ya te digo de dónde será, es de México, porque este es un supermercado que vende muchos productos mexicanos y algunos argentinos también, después lo podemos ver si querés, Eddie. Esta es una marca, mirá, que sale 1,79, igual que una marca una marca líder, que es esta que se llama San Antonio, que está hecha en Texas, acá en Estados Unidos, y cuestan las dos exactamente lo mismo. ¿Son 4 ceros las dos? No es un kilo, no, esta es de 3, está enriquecida y es de 3 ceros. No, lo que pasa es que acá no se usa tanto lo de los 3 ceros y 4 ceros, eso es más de la Argentina. 907 gramos, no es un kilo, que no te engañen. Faltan 100 gramos, 5 guitas para el peso, como y dice. eso ha sido el marketing en todo el mundo, ¿no? Ir bajándole un poquito, el kilo ya no es un kilo, no es caro, el litro ya no es un litro. No es caro, no es caro. Raúl, ¿vos haces las compras en tu casa? Sí, compro poco en realidad. ¿Compras poquito? Sí. Y yo no cocino Pero sí. mucho, por eso algunas cosas las toco de oído, pero... Sí, no, el otro día fui a comprarme, la señora que trabaja en casa me dijo falta, y me dio una lista, lavandina. Fue de terror, gasté como 7.000 pesos en 7, 8 cosas. ¿Y eso para cuánto te rinde? ¿Compraste para qué? 15 días más o menos. 15 días, o sea, Bueno, vos fíjate lo que sale hoy, que sería una familia de clase media. Sí. El changuito se llena quincenalmente y con estos costos. No, parate que el que está en Morón es Adrián Sack. Está pasando por la góndola de la yerba mate. A ver, son mostranos, todas las marcas de acá. Nos estás engañando. No. ¿Querés que te cuente un chisme? Ay, volvió Te voy a contar Hola, un chisme Javi. para no hacer tanta marca. Espera, te voy a contar para no hacer tanta marca. Mira, tenemos yerba de Boca. No. Yerba de Boca. Te voy a decir algo. Me encantó esto. Te voy a decir Las algo. dos son muy amargas La yerba igual, de Boca. Habló el hincha independiente. Amarguísima. Che, la Independiente... Amarguísima, la Que verdad. llega la Independiente, ¿no? No sé si la de Boca es yerba realmente. Mirá, Raúl. Yo te digo una cosa, la yerba es de color verde. La Sí. yerba es de color Muy bien, verde, con ahí, eso desempatamos. ahí, Ya sacando sabemos. chapa, El hincha de Ferro. El hincha de Ferro. Exactamente. Bueno, mirá, les voy a mostrar una cosa. La yerba de Boca está a 6,99 este paquete. Sí, sí. La yerba de River, misma yerba, 7,99. No los estoy ¿Te das mintiendo, si cuenta? quieren se los muestro. ¿Y eso qué tiene que ver con la $1 oferta más y la demanda? la yerba de Se River. pide más la de Boca que la de River. No, la de River. Mirá, no más sé cara la de realmente River. qué pasa, más cara la de pero Boca. es más cara la de River. Yo Ah, no es sé más cara la de River. si tienen más Es gastos millonaria, es fijos. millonaria. La nuestra es más popular, No. ¿viste? La yerba de Boca es más popular, ¿no, chicos? Esperate. Más accesible. Esperate, Adrián, que Más del pueblo. volvió la conexión con Morón, que ahí estábamos por hacer una comparación. Ahí está. Aprovecho para mandarle un gran abrazo a Fernando, a Chiche, que me alegro de ver sus instalaciones recuperadas, porque hace un año tuvo un siniestro muy feo, un incendio de todo el supermercado, de todo el mercado. Y me alegro mucho de que estés recuperado. Marce, Sí. Chiche está en la calle Estanislao del Campo, ¿a qué altura? 1451. 1004. Yo nací en Estanislao del Campo al ¿En serio? 600, son 7 cuadras. Ahí nomás él desemboca en la calle Lambaré, a media cuadra, Avenida Rosales, te vas a Palomar, Ay, directo. olvídate, Rosales y la habré caminado. Por acá Marcela es de Palomar. ¿Con qué producto estamos ahí, Fernando? Ah, bueno. ¿Y Javier? Bueno, con yerba y harina, de primera marca, también como allá Adrián en Estados Unidos. ¿Y cuánto está? Y estamos con la yerba yerba de medio kilo, ¿a Sí. cuánto? El medio kilo está a 3.90, o sea, 7.80 el kilo. Y lo que es el tema de la harina, estamos en 94 pesos el kilo. Hablando de la harina 3 ceros. Chiche, ¿te puedo hacer una pregunta? Ya que me hablas de precios, ya estábamos Sí, comparando. Me quiero adentrar un poco en ese Eddie que yo no conozco.
Perdón, ya la nota salió en el medio, estamos espontáneos, de repente estamos... Juro que, recuadro, la nuestra subnota. productora dijo, yo no sabía de este parentesco. Y de repente nos encontramos con un amigo de la infancia. ¿Cómo era Eddie de chiquito? Suenan violines de fondo. Tremendo estudiante, abanderado, escolta. ¿Chupamedias? Siempre Eddie de primera. Chupamedia también, bueno, siempre vos sabés que para ser escolta o abanderado, Lo sabía. algo tenés que jugar, ¿cierto? Lo sospeché siempre. Pero Eddie, Medio alcahuetón, ¿no? pero Eddie de primera. Era el señorito francés entre todos los alumnos, un caballero. Un caballero. Mucho noviazgo alrededor de Eddie. era buen alumno, presta atención. Y date cuenta, todo en la primaria. Date cuenta, Marcela, de que es un hombre muy fachero, Es un imagínate galán. de pibe. Ah. Mataba Sí. al hombre, Pero yo, mataba. viste, ya lo agarré conocido, con kilómetros recorridos, y Sí, yo lo ¿viste? veo como un galán. Ya con un recorrido, no sé si de joven tenías esa calle. Vienen las dos cosas juntas, la facha, entonces te dice sos botón, ¿viste? Es así. Siempre tuvo Es así. calle entonces, Chiche. Imagínate un Eddie de 10 años, 10, 12, 15 años, tremendo fachero. Todas las mujeres, todas las damas, todas las chicas siguiéndolo. El barrio muerto. Olvídate. Todas las Un nenas, galán. ¿Te sacó, pero Eddie, te sacó maestro, alguna... un maestro. ¿Te sacó algún amante? ¿Te virló ahí la novia o no? No llegaba a la altura de su buen gusto, Marcela. ¡Apa! Había códigos. Bueno, al pasto. Me encantó, Salgamos del eso. pasto y volvamos a la Tremendo, yerba, dale. Y bueno, sí que, a ver, la gente me dice que no le vas a preguntar, y sí, ya que No, entramos en confianza, le tengo que está preguntar. muy bien. ¿Qué Y tenía no para tengo nada contar? que ocultar, aparte. Está muy así bien. que, ¿Seguís y yendo mucho a menos comprar, viniendo del Chiche? compañero. Tenés que ir a comprar. No, porque yo ya no vivo por la zona, pero tengo familia, digamos, amigos y familia muy queridos que viven ahí a metros del negocio de él. Y Fernando, ¿sé cuánto que tenés el Que supermercado? aparte son de ferro como Adrián Sack, ya que estamos Mirá, ya que contando, estamos, contamos metemos todo. Y digamos que el almacén Marcela era de mi padre. Claro. O sea que tiene más de 60 años. Obviamente lo reformamos, pero digamos, yo comencé a los 24 años, tengo 60, así que, Marcela, he visto crecer a tantos chicos que hoy son profesionales, que hoy son padres, que hoy vienen con sus hijos. Así Pará, que, vos venís de la bueno, época toda de una historia, lo que Marcela. yo todavía recuerdo, que era el fiado. Eso Oh, más bien. desapareció, pero... No, pero cabe aclarar, Marco, tráeme el cuaderno. Cabe fiado aclarar todavía, que vaya. Te digo el que está fiado todavía. en un almacén de proximidad. Mirá lo que es eso. No, esto el fiado es magia, esto es historia. Esther 63,08. 6.308. Upa. Manuel dice acá. Sí. 25.747. Grandes deudores, chicos. Betty, Están mandando 9.055. Manuel se fue. Para Manuel hay orden, Eddie no hay está, orden de ¿no? captura en la subcomisaría de Villa Sarmiento. Sí. Digamos que... Que queda en Estanislao del Campo donde empieza. Humildemente, esto significa que desde nuestros comercios todavía podemos ayudar a nuestros vecinos, Claro. ¿cierto? Dignificándolos como para que cuando llega a fin de mes, y bueno, ¿por qué no darle una Pero, mano Fernando, como para que pueda Es un seguir llevando los comercio, alimentos, es un ¿no? comercio, Digo- ya lo notás por lo que te cuenta, súper arraigado en el barrio, es del lugar. Claro. Chiche, él era Ayudás. Fernandito cuando el papá atendía, él era Fernandito en el barrio. Y hoy es directivo de la Federación Sudamericana de Almaceneros, no solamente a nivel de nuestro país, sino también a nivel continental. Yo tengo una curiosidad, porque digo, en una época de inflación tan acelerada, ahora quiero que me cuentes cómo viene la mano con los proveedores, pero para vos poder fiar, te tiene que bancar tu proveedor también, porque si no entra esa caja, ¿cómo fías? ¿Cómo haces la rueda del fiado? Hoy. No, Marcela, digamos que, como usted dice, desde la historia de nuestros comercios, antes las fábricas, las distintas fábricas que había importantes, que después fueran compradas por los distintos monopolios, antes venían y levantaban un pedido el corredor y en los 3 o 4 días venía la mercadería y era boleta contra boleta. Hace muchos años ya que nosotros, si no pagamos de contado, cuando viene el camión de la gaseosa, cuando viene el camión de la leche, si no pagamos de contado, la mercadería no baja. Cuando vamos al mayorista, que de ahí compramos el 80% de la mercadería, si nosotros no llevamos la plata o la tarjeta o la transferencia, la mercadería no la traemos. O sea,
el aguantarle, que es la palabra muy tradicional de nuestros comercios, a ese cliente lo hacemos hasta a puro pulmón, nada más que eso. Vamos a preguntarle a Adri algo que te voy a preguntar a vos, te voy dejando tiempo para que lo pienses. Adri, Dale. cuando vos charlas con los supermercadistas, sé que este supermercado es habitual para vos porque conseguís los productos que tanto amás, los argentinos. ¿Cada cuánto viene la remarcación de precios? O sea, los proveedores cada cuánto llevan en Estados Unidos las listas con nuevos precios. Mira, todo depende de qué producto se trate, pero ellos han tenido grandes aumentos, como te hablaba de la carne o el pollo, para ser precisos, que se dan más por estación, ¿no? O sea, ponele que esta misma bandeja de carne que te mostraba $10, antes costaba 7, aumentó de golpe, pero se quedó ahí. No es que va aumentando gradualmente tanto, porque los alimentos, según el índice que salió hoy publicado, el interanual, ¿no? Que es en total un 8.6%, los alimentos aumentaron un 10%. O sea, es un montón, es mucho para el bolsillo acá, para la planificación sobre todo del estadounidense promedio, pero no es tanto tampoco como para que algunos precios aguanten. Por ejemplo, como les decía recién, la harina está más o menos igual, el tomate, hoy estaba viendo por ejemplo el tomate perita, está igual de lo que estaba antes. Quizá cuando venía antes, este está la libra, o sea, $4 el kilo de este tomate. Es un tomate perita de primera calidad. Me siento un verdulero, mira ese sueño. No, me encanta que hagas esta comparación. Son $4, pero les puedo decir algo. Yo estaba mirando acá un poco las verduras, las frutas, le pongo la otra cámara para que lo vean bien. Y bueno, acá, bueno, el hispano, el mexicano sobre todo, es muy comprador de frutas y hortalizas. Y ahí no se movieron tanto los precios, lo mismo que como la harina, está prácticamente igual a lo que estaba el año pasado. Distinto a lo que sucede ejemplo, acá, que acá está empujando fuerte todo lo que es producto fresco, como se denomina todo lo que tiene que ver con lo que compras en una verdulería. Me voy a preguntarle a Chiche, para preguntarle para el final ya, esto que le decía Adri, ¿cada cuánto vos recibís nuevos listados con precios distintos? Bueno, Marcela, primero si me hace la luchada de preguntarle a Adrián si no me consigue un local para poner una sucursal allá, ¿cierto? ¿Y porque por qué no es la misma realidad. No es la misma realidad, ¿cierto? Se quiere quedar con la Federación Americana de Almacenes. Chiche. Va por todo. Si fuera que hablamos de lo que fue el mes de mayo, tuvimos un 19% en café, un 10% en gaseosas, un 10% en hamburguesa, un 10% en yerbas, un 8% en todo lo que es productos de higiene personal y limpieza, un 13% en lo que es harinas, todos los derivados de la harina más todo lo que es galletitas y fideos. La verdad que, Marcela, Edith, fue un mes más de los meses que venimos viviendo de comienzo de año, que fueron bravos. O sea, de muchos aumentos y es esto, ¿no? De ver que muchas de las mercaderías exactamente, Marcela, mayo. Y lo que de ver que... Y digamos que este mes recién comenzó, ¿cierto? Pero sabemos que la empresa de chupetines y caramelos, la más importante, ya nos avisó que teníamos un aumento entre un 6 y un 7%. Otra empresa que también es de galletitas y abarca muchos artículos también está en un 8%. O sea, nada paró, Marcela. No, esto sigue. Y la verdad que lo que uno ve es que muchos de los productos empiezan a ser productos premium. O sea, han aumentado tanto que ya son inalcanzables para el público. ¿Y el consumidor cómo hace? Perdón, ¿El consumidor cómo hace? Hace del 1 al 15, consume una cosa, una calidad de producto, y del 15 a fin de mes, la otra calidad un poco menor. Es lo que hablábamos, la conducta del cliente, ¿cierto? Porque tal vez de lo que es del 1 al 15, bueno, ¿por qué no darse un gusto y comprar un rico fiambre? ¿Por qué no darse un gusto y comprar una rica galletita? Pero la realidad es que a partir del 15 esto cambia, ¿cierto? Y uno lo que ve es que la gente trata de buscar precio. Y siempre pensamos que ustedes son para nosotros la primera fuente, la fuente inmediata que nos da el termómetro de lo que puede llegar a venir. Ya si está recibiendo este tipo de incrementos, ya podemos hacernos una idea de lo que va a ser junio. Te agradecemos enormemente que estés allí, gracias a Javi que nos permitió esto. Y Adri se quedó con el papel higiénico en la mano. ¿Qué me querés decir con esto? Son rollos de cocina. Mirá lo que son los rollos de cocina acá. ¿Y te acordás de, no por me ejemplo, entra en el 90 palito en la que tengo Argentina? ese. Exactamente, en el portarrollos no entra.
Pero esa es la diferencia. Y una vez acá lo explicaron, justamente lo que hacía se llama shrinkflation. A ver, ahí vuelve, Adri. Uy, se nos Bueno, perdió. me estaba quedando... Ahí está. Hola. Volvé. No. Fue un día largo y nos quedamos sin batería. Escúchame, en lo que sucede acá justamente es eso, que algunos de estos rollos los empezaron a cortar. ¿Vos te acordás cuando éramos chicos que publicitaban el rollo que tenía 74 metros, el de papel higiénico, no que es el rollo de cocina? Sí, y ahora sí. vos viste lo que mide y la calidad que suelen tener. No, tremendo. Bueno, justamente, esta Aparte, es la diferencia acá justamente todavía, eso. es de buena calidad. Tremendo, Pero tener que se ahorrar empiezan a en eso achicar también es acá. complicado. Es áspero, valga la Sí, sí. redundancia. Gracias, Adri, por estar siempre en Para Que Sepas. Me encanta que te despidas así. Un rezo, una plegaria para que no haya más inflación también en los Estados Unidos. Absolutamente, ahí vamos. Y la polémica la abrió ahora el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires al prohibir el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas. Nos metemos nosotros también en esa polémica y le damos la bienvenida ya a Alejandro Finocchiaro, que fue ministro de Educación de la Nación, y a Romina del Pla, que es diputada nacional por el Frente de Izquierda y que es docente también y dirigente gremial de SUTEBA en La Matanza. ¿Cómo están? Gracias por venir. Muchas Una gracias. primera consideración de cada uno sobre este debate, empezando con Alejandro, por favor. Bueno, en realidad es algo lógico, digo. Nosotros tenemos como lengua madre el castellano o el español. No existe lo que se llama lenguaje inclusivo. Un lenguaje, un idioma, tiene gramática, tiene semántica, tiene reglas ortográficas, y ponerle una E, una arroba, una X a una palabra no lo hace lenguaje, ¿no? Acá de lo que se está hablando básicamente, y lo que habla el gobierno de la ciudad, es de la práctica y de la enseñanza del idioma, que hay que enseñarla bien, y está hablando de los documentos oficiales, porque finalmente el lenguaje es algo que usamos para entendernos. Si ustedes me hablan a mí en una lengua que yo no comprendo, yo no puedo interactuar con ustedes, no puedo estar incluido, ¿no? Entonces, Romina, se no, trata me parece de que eso. no piensa igual porque se sonríe. Y también es cierto que cuesta, pero se hacen entender, ¿no? Bueno, buenas noches, chiques. ¿Cómo ¿Cómo andas? les va? Miren, creo que claramente hay dos aspectos acá. El primero es que es una medida retrógrada, oscurantista, completamente represora, prohibir el uso de una forma de ordenamiento del lenguaje, una forma de expresión que ha sido el resultado de un proceso social. Y es el resultado de un proceso social, que es la irrupción de las luchas de la juventud, de las disidencias y del movimiento, por supuesto, de la lucha por los derechos de las mujeres y diversidades. Entonces, este es un primer problema, que el lenguaje efectivamente es el resultado de una interacción social. Entonces, prohibir el lenguaje y sus expresiones que se han abierto paso a tal punto que ha llegado a la escuela, efectivamente es una medida que va al revés de lo que ocurre en el proceso social. El segundo aspecto es que efectivamente, digo, porque si no empezamos a prohibir el lunfardo, prohibamos expresiones de todo tipo, y recordemos siempre que, por ejemplo, la dictadura franquista prohibía el uso de los idiomas y los lenguajes de otras nacionalidades. Pero acá no se ha prohibido un idioma. Sí, A ver, discúlpeme, vos podés, perdón, Alejandro, yo voy a hablar. terminar mi primero. Entonces, primer punto. El segundo aspecto es que efectivamente Acuña y Larreta, además de amenazar con sanciones a quien utilizaba este lenguaje en las aulas, y eso es lo que dice el documento que salió, trataron de argumentar que el uso del lenguaje inclusivo es, digamos, el culpable de los malos resultados en la evaluación de lengua en la ciudad. Hace 14 años que gobiernan. Es cierto que el lunfardo no se enseña, ¿no? Digo, Romina. Pero se utiliza. Se utiliza, pero no se enseña. A ver, ¿Cómo no? El lunfardo es una expresión cultural que tenemos los argentinos y, de hecho, muy usada en el tango, en la milonga lunfarda. Inclusive, en el secundario muchas veces se enseña o se parte de eso. Ahora, como una expresión popular, esto que Romina llama lenguaje inclusive, que a mí realmente no me parece ningún lenguaje, porque decir chiques, a ver,
¿Cuántos de ustedes dicen chique? Nadie. ¿Cuántos libros que no sean experimentales y provocativos se han publicado? Ni siquiera... ¿Cuánto, Romina? Nada, ninguno, 3, 4 el año pasado. Pero el problema es que es un proceso social. ¿Por qué van a negar una realidad? Si es un proceso social, nadie está impidiendo... No, ahora, perdón, nadie impide... Perdóname un segundito. ¿Sabés lo que veo yo? ¿Sabés lo que veo? Que hay un sector de la grieta que quiere imponer, incluso con leyes y normativas, el uso de este lenguaje. Y otro sector de la grieta que quiere prohibir el uso de este lenguaje o limitar este lenguaje o desoficializar este lenguaje. Cuando, de algún modo, los dos están diciendo que el lenguaje es una construcción social que lleva años y que la verdad la Real Academia Española lo cambia todos los años en 2.000 a 4.000 términos. Acá cualquiera que quiera hablar, que quiera sacar un tuit, que quiera expresarse en las redes o escribir un libro, o hablar como hablan los chicos. Raúl es analista, escribe, la resolución de Lo que no podés hacer es escribir una norma que yo no pueda entender porque a vos se te ocurre de que hay que poner la E. Yo soy profesor. Si a mí un alumno me escribe, con la E o con la X, yo lo tengo que llamar y decirle, venga, tradúzcamelo porque no lo entiendo. Yo tengo una pregunta en relación a lo que planteó Eddie de la Real Academia Española. Digo, más allá del que por ahí es un exceso decir, bueno, no se puede utilizar en el aula de forma informal. Digo, más allá de la resolución en concreto, hay algo claro, digo, una clase de lengua castellana que se enseña, es una de las materias centrales, obviamente, de la escuela. Si la Real Academia Española no admite el lenguaje inclusivo, porque no lo admite, lo dijo claramente hace poco, como vos decís, y va cambiando. Quizás en un año lo admite, pero al día de hoy no lo admite. ¿No es razonable, le pregunto a Romina, que está planteando esto, no es razonable que entonces, digo, desde la educación pública se plantee, bueno, que no se utilice para enseñar la lengua castellana el lenguaje inclusivo, si la Real Academia, que es la que regula esto, no lo está planteando? No, perdóname, Romina, cortito. La Real Academia Española es la Real Academia Española, depende del trono español, depende del rey. Entonces, nosotros no podemos, en principio yo me niego, y después tengo grandes discusiones con el lenguaje inclusivo, pero eso de la Real Academia Española no, porque nosotros no nos podemos estar obligándonos a regirnos por una monarquía que ni siquiera es nacional. Esa es la Real Academia Española, perdóname, como lengua oficial el castellano. La Real Academia Española no es una institución... pero es el diccionario que usamos, Raúl. Participa de la Academia de Lengua Castellana, donde está la Real Academia Española y todas las demás. En el año 2019 hicimos el Congreso de la Lengua Española. A ver, nosotros hablamos español o castellano. No, entonces, nosotros hablamos argentino. No. Raúl, hablas español. Además, a ver, finalmente es lo mismo. Lo que yo digo es, un lenguaje es una serie de símbolos que nos permite interactuar. Si vos a los chicos que ya llegan a la primaria, a la secundaria, sin saber leer y escribir, ese es otro tema. Estoy hablando que de llegan a la universidad y no comprenden texto, se la complicás un poco más, los estás excluyendo. ¿De dónde lo estás incluyendo? Perdón, yo me referí a la Real Academia Española. El segundo tema que planteás es otra cosa. Y yo tengo una discusión personal con eso. Si vos decís, hola chiques, no me estás incluyendo. Porque yo no me reconozco un neutro, yo me reconozco un yo, varón. Entonces, lo mínimo que te pido es, está bien, usá la E, usá la X, pero incluíme, decís chicos, chicas y chiques. Incluí los tres. Lo que decís, Raúl, es que muchas veces el lenguaje inclusivo excluye. Me estás incluyendo, yo me siento excluido. Ahora, por otro lado, les reconozco todo el derecho del mundo a los que tienen un género autopercibido distinto. Que tengan una forma de expresión. Que pidan una forma de diferenciación. Primero, yo no me voy a hacer cargo de las políticas oficiales que pretenden disimular su escasa o nula política en defensa de las mujeres y las diversidades, sacando documento que dice hablemos con la E. Eso es un absurdo, nosotros lo cuestionamos, así que no me voy a hacer cargo de eso. Yo soy docente en actividad y por supuesto que doy clase en el conurbano y no me la paso hablando en inclusivo. Bueno, eso es un buen punto, que lo estés explicando. ¿Por qué? Porque justamente depende del contexto. Ahora... ¿Pero cómo es, Romina? Déjanos conocer. Vos sos la que está en la trinchera con los chicos. Lógico. Entonces, ¿Cómo diferencias los contextos? Bueno, porque a veces hay chicos que lo usan y entonces hay un intercambio que efectivamente, digamos, es comprensible y es común. Y yo la primera vez que me acerqué al lenguaje inclusivo fue hace varios años en Córdoba. Me acuerdo de una lucha estudiantil donde me encontré con que todos los pibes de esa lucha
hablaban en inclusivo y dije, epa, acá tenemos algo que no es para dejarlo de costado. Es algo que se está abriendo paso en todo un sector. Es una expresión de un movimiento. Y entonces, perdóname, un pequeño paréntesis. Paradójicamente, un sector de clase media, media, a veces media alta, e instruido. O sea, los sectores que usan el lenguaje inclusivo no son los sectores que más problemas tienen con la educación. Pero el problema con la educación es de los programas y las reformas educativas de hace 30 años. Acá hay que decir una cosa. Hace 30 años se vienen introduciendo modificaciones en los programas educativos que nosotros definimos como antieducativas, que vienen achicando los programas de práctica del lenguaje, de lengua y literatura. Y si vos preguntás hoy cuál es el peso del análisis sintáctico en los programas de lengua, es prácticamente nulo. Y ahí está el problema. Yo le quiero Y ahí está el problema. Y se hacen los distraídos todos los que pasaron por los ministerios. Yo creo que tiene... No, yo no me hago el distraído. Yo creo que tenés razón en una cosa que dijiste. Es una expresión, ¿sí?, política. Decir, no es un idioma. ¿Sí? Y lo que dijo Raúl, si vos decís, chica... A ver... El idioma también tiene una dimensión estética. Por eso, cuando vos tenés palabras, no es lo mismo que las use yo, que las use Joan Manuel Serrat, por ejemplo. Uno puede escribir más o menos bien, el otro produce belleza. Entonces, cuando vos decís, chiquitito, los que no se autoperciben, los que se autoperciben, estás haciendo un embrollo. Vos sos papá también, Alejandro. ¿Soy papá? Sí. Les pregunto también como, no solo como educadores, sino como aquellos que tienen que llevar adelante un hogar. Te aparece tu hija porque está en una universidad, está en un grupo de chicas, o tu hijo está con un grupo de chicos y empieza con ese diálogo inclusivo. ¿Se lo prohibís en tu casa? ¿Cómo lo voy a prohibir? De ninguna manera. Cuando mi viejo viene y me dice, alta llanta, viejo, qué sé yo, la verdad que, ¿cómo se lo voy a prohibir? Porque es que ahora él sabe que si tiene que ir a buscar trabajo y tiene que llenar un formulario, no puede hablar de esa manera, porque no lo van a tomar. Que en la universidad... digamos, tenemos otra forma de relacionarnos. Yo se lo doy vuelta y se lo pregunto a Romina. Lo doy vuelta. ¿Qué pasa con un papá que llega y te dice, mira, Romina, yo sé que vos sos docente, pero yo no estoy de acuerdo con que le hables a mi hijo y lo eduques con idioma inclusivo? ¿Qué hacemos con esa situación? Bueno, va a tener que encontrar primero la situación inadecuada donde me va a tener que encontrar explicando algo que a algún alumno le haya resultado ofensivo o inadecuado, lo cual difícilmente ocurra. No para el chico, pero para el padre dice, a mí no me gusta. Yo no quiero que mi hijo sepa eso. Segundo tema, acá hay una dimensión, que es que justamente en la medida en que hemos avanzado en reconocer las diversidades, también hay que tomar en cuenta ese respeto a las diversidades. Y vos te das cuenta que quien prohíbe, porque la resolución de Acuña prohíbe y amenaza con sanciones a los docentes que utilizan el inclusivo, lo vuelvo a decir porque parece que Alejandro no conoce la resolución de Acuña, y además en la ciudad vienen persiguiendo docentes a lo loco. El otro tema... ¿Persiguiendo docentes en qué Sí, sentido? por supuesto. Contanos, y porque, por ejemplo, hay varios dirigentes de ADEMIS con sanciones y sumarios por defender cuestiones, por hacer planteos. No insultaron a nadie. No insultaron a nadie. Así que el tema concreto es que el mecanismo de la persecución viene siendo bastante sistemático. Pero déjame terminar con esto. Vos te das cuenta que quien prohíbe el uso del inclusivo... Nadie lo prohíbe. Probablemente también esté impidiendo que se enseñe la ESI. Porque una cosa va de la mano con la otra. Porque pretender negar que el inclusivo se abrió paso con el movimiento de lucha de mujeres y diversidades, efectivamente quiere decir que hay una mirada retrógrada. Y entonces yo alerto, efectivamente, quienes vienen con estas prohibiciones, efectivamente, seguramente están poniendo mil y un trabas para que se enseñe la ESI y sus contenidos. Que puso la ESI como espacio curricular en todas las provincias. Y a mí la verdad... ¿Espacio curricular? ¿Dónde es un espacio curricular la ESI? Nosotros lo pusimos en el Consejo Federal como espacio curricular. ¿No es un espacio curricular la ESI? Porque yo no miento. ¿No es un espacio curricular la ESI? ¿Es un contenido transversal? Está la resolución votada. Después te paso el número de resolución. Pero además te voy a decir una cosa. ¿Quiere decir que no lo implementaron en ningún lado? Entonces no es un espacio curricular. Pongamos en contexto qué es la ESI. Este tema de hablar con la E y todo eso, ¿sabes qué me parece?
sinceramente, una gran muestra de esnobismo de la izquierda, de algunos colectivos. Son snob, hablan con la S, hablan con la X, quedan bien, son repaquetes, como dice él. Es educación sexual integral. Educación sexual integral. Déjame que plantee una cosa. En el fondo es una tremenda burrada, esa es la verdad. Déjame que plantee una cosa. Si estamos enseñando castellano... Es una burrada. A ver, tratar de enseñarle a los chicos lo que no es. Lo que no se produce, lo que no es. Porque cuando los chicos agarran 100 años de soledad de García Márquez, o agarran un libro de Cortázar, o agarran a Vargas Llosa, pero o Alejandro, a no Claudia vamos camino Pinheiro, a que no tiene la E. Pregunto, no tiene la S. No vamos camino la X. No es bueno esos enseñar libros no es bueno enseñar que el lenguaje es una construcción social. Ahora, cuando e histórica. eso pase, pasará. Y que cambie, pero yo no sé cómo es. Pero no lo tenés que meter. ¿Qué viene primero? No puedes obligar a la gente a hablar de una manera. Perdón. O sea, del otro lado también se está imponiendo. No se está prohibiendo, se está imponiendo. El Ministerio de Salud de la Nación, por decreto ministerial, obliga hay una furia para usar la ley a ver cómo hablamos. Exactamente lo que hacía Franco cuando quería... Por un lado, perdóname. Imponés o prohibís, es una imposición también. Es lo mismo una prohibición que una imposición. Justamente cuestionamos el mecanismo de que traten de encubrir el gobierno actual nacional y en algunas jurisdicciones lo que no hacen en materia de protección, de defensa de mujeres y diversidades, encubriéndose con hablar con la E. Nosotros lo cuestionamos, no consideramos que eso sea realmente tener una política real hacia mujeres y diversidades. Yo te digo una cosa, me llegan mensajes... Hay que poner los recursos, que eso es lo que corresponde. Tenemos una encuesta para ustedes, en un ratito la vamos a poner. Me están llegando mensajes de papás, y hay papás que dicen, así como yo decido que no estudie inglés y que estudie chino, porque es la formación de mi hijo y yo lo preparo, yo no considero que tiene que convalidarse en un aula el lenguaje inclusivo. Te lo pregunto porque me imagino que de estas situaciones, si no las tenés, vas a poder tener en algún futuro, o otras maestras o maestros pueden pasar por esta situación en donde el padre cuestione algo que es nuevo y que todavía no está del todo convalidado. Entonces te pregunto por ahí, ¿cómo se resuelve esa disyuntiva? Bueno, se resuelve explicando que efectivamente el lenguaje es una construcción social y que efectivamente, en primer lugar, ningún docente va a obligar a ningún alumno a hablar con lenguaje inclusivo, ningún docente va a imponer una concepción de esa evolución y a la vez tampoco ningún chico debe ser cuestionado por un docente si utiliza una forma nueva que se va abriendo paso del lenguaje. Después, como todo, del mismo modo que yo sí corrijo las faltas de ortografía, porque entiendo que si los estudiantes, que por ejemplo que tuve hoy a la mañana, van a ser maestros mayores de obra y tienen que escribir un plano, tienen que escribirlo sin falta de ortografía, porque si no, difícilmente los contraten a ellos, efectivamente se tendrá que, y se hace habitualmente, explicar que hay una forma oficialmente reconocida, que hay formas que son las que tienen... Por supuesto que se explica, por supuesto que se explica. Por eso yo digo que es un debate falso el tema de que el fracaso escolar viene de ahí. Si esto nos lleva más de 3 años... Romina, el cierre breve a Alejandro, que quedó apabullado y habló poco. No, a ver, lo que yo digo es, de nuevo, acá no se ha prohibido nada, acá lo que se trata es de que los chicos aprendan y aprendan lo que tienen que aprender, que para, digamos, hablar de cualquier otra forma, en lunfardo, en inclusivo, en jeringoso, lo pueden aprender y van a tener tiempo. Y es verdad que el lenguaje es una construcción social, pero tiene que tener consenso. O sea, no puede ser que una minoría trate de obligar a nuestros hijos a hablar de una forma que no los representa. Quedaron planteadas las posiciones. Tenemos hoy en el programa a alguien que hace encuestas, así que le vamos a pedir que conteste la encuesta, porque en la mesa van a contestar uno para un lado, otro para el otro. Sí, pero es un poco maniquea la encuesta por sí o por no, pero ¿estás de acuerdo? Sí, ¿estás de acuerdo con el lenguaje inclusivo, Aragón? Modificaría ¿sí o no? un poco la pregunta. ¿Estás de acuerdo con el lenguaje inclusivo en el aula? Perfecto. Porque el resto no lo puedo... El resto cada uno puede hablar como quiera. ¿Estás de acuerdo con el lenguaje inclusivo en el aula? No. ¿En el aula no? En el aula Voto no. Raúl Aragón. Vamos a ver cómo viene resultando la encuesta. Bueno, estás en la mayoría, 93,6% no está de acuerdo con el lenguaje inclusivo oficializado en el aula, cosa que para Romina del Plata Romina, no te rindas, Yo no considero que se debe imponer, por supuesto que no. Ahora, yo creo que si se habla, se nos enseña. Vamos a entender, No, es que lo copias. Si lo escuchás, es como las modas. Lo ves, lo copias. Si lo escuchás en un aula, lo copias.
se enseña de alguna manera. Yo Por pienso eso, lo mismo, es como las modas. para bien o para mal, digo, te guste o no te guste, lo están hablando. En algún momento, mira, el Che Guevara hoy es un lindo póster o una remera que es un chico bien. ¿Sí? Es lo Por mismo. favor, Guevara se por favor, transformó en un póster. evitemos capítulo. banalizar la figura de Che Guevara en nombre de representante de la derecha. Por favor, Quedan invitados para la segunda parte. Les agradecemos la visita. Quedan invitados para la segunda parte de la discusión. Gracias por la visita. Gracias Nos también, tenemos Raúl, que ir a una causa. que se René, sumaron una pausa. a este debate. Ya volvemos. Muy contentos por la recepción de todas las embajadas en este programa que tiene como principal eje la cooperación, para darle prácticas a aquellos alumnos que estén, en principio, en maestrías o doctorados, pero también a alumnos de los últimos años de sus carreras que tengan que ver con la gestión, la gobernanza del agua, entendiendo que el agua es un tema central. Tenemos que trabajar no solamente para las y los argentinos, sino también para todas aquellas comunidades y sociedades que todavía tienen estas dificultades. Esto convierte no solamente a AISA, sino a todas las operadoras en empresas que llevan adelante un servicio de salud, de cuidado del medio ambiente. Nos pone orgullosos, orgullosas para colaborar con el resto del planeta. Podemos pensar juntos qué es la mejor manera de desarrollar las relaciones entre los países, desde el tema de agua, desde las universidades y compartir la información y el entendimiento que hay en los dos países para el futuro de todo. Animal. Y acá estamos con la tapa de Para que sepas PQS. La tapa de hoy quedó para el final porque tuvimos debates calentísimos. Ese es el pensador de Rodán en una parte, pero la cara es de Sergio Massa. Abajo lo miran el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y el título dice Repensar todo, con el logo del Frente de Todos. Sergio Massa, que es uno de los protagonistas del viaje a Estados Unidos y viene siendo uno de los protagonistas en el Parlamento de la búsqueda de puentes, consensos, etcétera, está tratando de encontrarle la vuelta para terminar con la crisis interna que viene afectando al gobierno y a la coalición gobernante. Quiere cambiar la lógica de funcionamiento tanto del gobierno como de la coalición, quiere correr del medio algunos proyectos irritantes para sectores de la sociedad, poner la cosa más hacia el centro político para tener un 2023, como él lo plantea, donde sea posible que el gobierno nacional compita por alguna manera de repetirse en el poder, sea quien sea el candidato y tal vez, ¿por qué no, él? Y eso le pregunto a Raúl Aragón. ¿Cuál es el papel que está jugando Sergio Massa en la política ahora, como este tendedor de puentes y buscador de equilibrios? Sí, es el gran constructor de consensos, te diría prácticamente el único constructor de consensos que tenemos. Ayuda, hay que decirlo también, seamos justos, Morales también ayuda. Morales ha ayudado. Ha tenido expresiones y... Que aparte vienen de ser socios, ¿no? Vienen de ser socios, se conocen mucho, son amigos, dialogan muchísimo, pero básicamente el rol que está llevando adelante Sergio Massa es la de un constructor de consensos. 206 votos a favor del acuerdo con el Vos que fondo. tenés experiencia y muy cortito porque ya son las 20:53 y se nos va acabando el programa y quedan un montón de temas todavía. Esto de ser el constructor de los consensos, o sea, de hacer lo correcto, de hacer lo que se espera, ¿garpa políticamente? Sí, garpa políticamente, excepto que tiene poca visibilidad mediática. Tiene muy poca visibilidad mediática en relación a lo que hace. Conseguir 206 votos para aprobar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es el 80% de las bancas, es muchísimo. Y no es el único acuerdo, ha construido un montón de acuerdos menores, ha tenido proyectos que ahora salió con despacho de mayoría, el proyecto para que los monotributistas de las bajas categorías más bajas que se excedan no pasen de categoría, con lo cual... Acá lo hemos marcado, las últimas iniciativas vinculadas a la economía se las ha marcado más a Guzmán en cuanto a tiempos. Sí. Y además es el que le obligó a Guzmán a retirar el segundo artículo del acuerdo con el fondo, de la ley para el acuerdo con el fondo, donde el fondo acordaba el plan económico, que le está cuestionando la renta inesperada también. ¿Y le garparía más entrar en el Ejecutivo en este contexto? No, porque quedás pegado a un Ejecutivo que tiene vaivenes. Yo creo que él está realizando una tarea que no tiene vaivenes, es constante, va siempre al consenso, Y eso a la larga, yo creo que le va a redituar. Siendo generoso los vaivenes, Raúl. Sí, yo soy generoso.
Gracias, Raúl, por haber participado. Para que sepas, nos vamos sin escalas a ver qué está pasando con el DIPI en esta celebración, apertura de campaña de Milei. Mirá, Cristian. ¿Está bailando, Cristian? Hola. Qué contento se te ve, Acá estamos en el Mangrullo frente al escenario, sí. Les cuento, a ver, acaba de comenzar el recital del DIPI y todo se demoró, se atrasó prácticamente una hora. Una vez que finalice este recital, va a subir al escenario Javier Milei para lanzar su candidatura presidencial 2023. Fíjense ustedes que están los logos que lo identifican al diputado nacional con el león amarillo rugiendo. Recién, cuando comenzó el DIPI, ustedes saben que los mencionaron. Dijo, No. para vos, No. Eddie Zunino. Dijo Pará, el DIPI a ver. cuando comenzó el recital. Y te metiste con el DIPI ayer. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Parate que con el ruido ambiente me lo perdí. ¿Qué dijo? Para vos, Zunino, dijo. Para vos, Eddie Zunino. Para vos, Eddie Zunino, dijo el DIPI cuando comenzó el Tomala, recital. ¿Y qué? Venía siguiendo la transmisión. ¿Y qué es para mí? ¿Pero fue una declaración de amor o...? ¿Señaló algo con las manos? La canción, Eddie. Es un corazón. La canción. ¿Y qué canción puso? Esta que estamos escuchando ahora. esta misma canción para que mí. estamos escuchando Mirá ahora. qué bueno, gracias, DIPI. Sí. Es de amor. Es de amor. Está bien, me dedicó una de amor, eso está buenísimo. Dame la tuya. Ahora, quiera que no, ayer bailamos con el DIPI y ahora estamos todos de acá, Yo quiero decirte que me encanta el DIPI. Vos te metiste con él, es un tema tuyo. Yo no me hago cargo Yo no de me tu meto, me meto con crítica. él, me meto con Massa, me meto con el que quiera aparecer. Yo soy con el periodista, DIPI ¿qué no quiere me que le haga? Cristian, ¿se sumó más gente ahí? La mitad del campo de juego vacío. No debe haber más de 5.000 personas. Y la mayoría están portando banderas del espacio político de Javier Milei. Las plateas están todas vacías. Hay muchos verdes en el campo de juego que se observan aquí desde el sector del Mangrullo, que le damos la imagen en vivo del recital. ¿Y tuviste oportunidad con todo ese... de la que presumían? ¿Tuviste oportunidad con todo ese despliegue organizativo que debe ser difícil de hablar con alguno de los organizadores para a ver qué percepción tiene de cómo le fue? A mí no me paga nadie para venir acá, lo hago. En principio, te diría que por lo que estamos observando, los mismos organizadores esperaban mayor cantidad de gente. Inclusive en el sector de plateas, que estaba preparado. Banca un cachito que está hablando el DIPI. Espera. Sí, lo escuchamos. De verdad. Así que gracias a todos por venir, gracias a todos por estar, ojalá que la estén pasando bien. Sabemos que hace mucho frío. Tuvimos la mala suerte de que justo arriba del puente había 17 patrulleros para que no bajen los micros. A veces la política es una mierda, pero ustedes están acá poniendo el pecho. Gracias por venir por el frío, con todo, la verdad. Gracias a cada uno de los que vino. Sabemos que hace muchísimo frío, pero vamos a ponerle color a esto. Vamos a hacer una cosa. Solamente van a levantar la mano los que se van a quedar acá hasta que termine Javier y diga la última palabra. La mano bien arriba. La mano bien arriba. Bien. ¿Viva la libertad o no? Comentemos que lo anticipamos ayer, DIPI dijo en sus palabras cuando le pedimos a Cristian que estaba hablando, que está ahí tocando gratis, que no le cobró un peso a Milei ni la organización. Nadie me pagó para venir Lo decíamos acá, ayer y eso funcionó así. Bueno, y una denuncia, Eddie, está denunciando que obstaculizaron la llegada de los micros. Sí, Cris. Sí, exactamente, lo que dijo el DIPI fue así. Tenían que llegar los micros al estadio previo a ese recital y no pudieron hacerlo. Esto ocasionó que todo se demorase mucho y tal vez esto explique también que haya menor cantidad de gente de la que debería haber en este recital y que la mayoría de las banderas son de militantes de Milei y no de los seguidores del DIPI que quedaron parados en estos micros que no pudieron llegar hasta el estadio del Porvenir aquí en Herli, en el partido de Lanús. Bueno, Cris, nos quedamos con esa mirada tuya que como cronista lo ves todo. Básicamente un estadio que tal vez no estuvo repleto como se esperaba, pero una convocatoria que hay que decirlo se da con 7,5 grados de temperatura, ¿no? Con frío, sí, con frío. Gracias, Cris. Y con los micros que iban para Herli, ¿no? Y viene Viviana Canosa. ¿Y nos vamos nosotros para Herli también? Sí, soy. Para Morón. Vamos para Morón vamos vos nosotros. y yo. Vamos al Chao, buen almacén, fin de chao. semana, quédense con Vivi.